Fate Camino del Rey 241, 260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241 le había llevado algo de tiempo y mucho esfuerzo a Shirou para poner en marcha su plan, pero finalmente todo estaba tomando forma. Tendría que reparar todos los vehículos de Fujimura de forma gratuita durante el futuro previsible, pero de todos modos ya lo estaba haciendo gratis. El anciano Raiga se creyó astuto. Tras años intentando convencer a Shirou de que le pagaran por su trabajo como mecánico, por fin logró acorralarlo así. Bueno, en su opinión, valió la pena el intercambio. Valió la pena soportar las burlas de los hombres de Raiga sobre que Shirou-chan finalmente se había convertido en un hombre. Incluso valió la pena escuchar el comentario de Raiga sobre tener que encontrar otro candidato para continuar el linaje familiar, aunque Shirou tendría que pedirle a Medea que borrara el recuerdo de su mente una vez que todo estuviera dicho y hecho. Shirou no necesitaba esa imagen mental, muchas gracias. Lo más difícil fue ocultárselo a Taiga. No solo lo de él y Medea, sino también lo del comentario de Raiga. Al final, todo encajó y Shirou solo tuvo que cosechar los frutos de su trabajo. Llegados a este punto, solo podía esperar que Medea los aprobara. Era un sábado cualquiera, considerando todo. Medea acababa de regresar de hacer la compra y encontró la casa completamente vacía. Eso no era inusual a esa hora de la tarde. Shirou regresaba de la escuela un poco más tarde debido a su compromiso con el consejo estudiantil. Rider había asumido el deber de ser su guardaespaldas, así que estaría cerca de él todo el tiempo. Satsuki solía regresar con Shirou, pero cuando la retenían, daba un paseo por la ciudad con otras estudiantes. La diminuta vampiresa intentaba evitar hacer amistades cercanas sabiendo que pronto tendría que abandonar la ciudad, pero dejando de lado el vampirismo, todavía era una adolescente con necesidades y deseos adolescentes. Al final, sus compañeros la sacaron a rastros y terminó divirtiéndose mucho, lo que resultó en más salidas. En definitiva, eso significaba que no estaba en casa lo suficiente como solía estar durante el día, regresando solo al anochecer para entrenar con Shirou. A Medea no le importó. Le gustaba el ambiente tranquilo de la casa Emilia cuando, de hecho, lo era. Ansiaba preparar una comida abundante para su amado, aunque tendrían que compartirla con los demás invitados. Había destinos peores que compartir algo, supuso. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de empezar a cocinar, sonó el teléfono. Medea frunció el ceño, preguntándose quién podría estar llamando a esa hora. Solo las amas de casa y los ninis estarían en casa por la tarde. Ella se rió ante la idea de ser ama de casa y fue a contestar el teléfono con paso rápido. ¿Sí? Esta es la casa de los Emilia. ¿Estás de buen humor, Caster? Dijo la voz de Shirou desde el otro lado de la línea. ¿Shirou? ¿Pasó algo? ¿Por qué no me contactas telepáticamente? Digamos que preferí un toque más tradicional para esto, respondió. ¿De qué estás hablando? Hay un paquete para ti en tu habitación. Recógelo y prepárate para las 8 de esta noche. Entonces sabrás qué hacer. Shirou, no lo entiendo. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Te prometo que no te arrepentirás. ¿Y qué tal la cena? No te preocupes por eso. Solo, cree en mí. Está bien. Si eres tú quien lo pide, entonces confiaré en ti. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Tonto. Ya lo sabía. ¿Nos vemos luego entonces? Sí. Luego. Colgó y Medea también colgó el auricular. Vamos, vamos. ¿Qué había tramado ese tonto? Medea supo que había un plan en marcha por la forma en que él abordó la conversación. Pensar que Shirou planearía algo a sus espaldas sin que ella se diera cuenta. Medea estaba casi orgullosa de él, como una madre al ver a su precioso hijo empezar a caminar solo. De verdad, fue un momento memorable. Fue a su habitación preguntándose qué encontraría. Shirou debió de haberse escabullido a casa mientras ella estaba de compras, lo que significaba que conocía sus hábitos y horarios al dedillo. Era un idiota despistado con las mujeres, pero fuera de ese campo sus habilidades de planificación no eran tan malas. Encontró un sobre marrón voluminoso sobre el tatami, en medio de la habitación. Con cuidado, empezó a abrirlo y sus ojos se abrieron de par en par al sostener el contenido en sus manos. «Eres un idiota», susurró, pero sus palabras no coincidían con la brillante sonrisa que había florecido en su rostro. Las 8 en punto. Solo tenía unas horas para prepararse.
Satsuki regresó a casa cuando el sol ya se había puesto. Había sido una tarde divertida con sus compañeros, una que creía que nunca volvería a vivir. Era una vampira, un monstruo que se alimentaba de la humanidad, pero también era humana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió de verdad que aún podía ser humana. Mientras haya esperanza, se puede superar casi cualquier adversidad. Satsuki sentía que ahora entendía de verdad ese concepto, aunque hubiera preferido evitar que la cuestionaran sobre su relación con Shirou o las relaciones de este con las otras mujeres que parecían gravitar a su alrededor. Lo único que logró fue negar que fueran algo más que amigos, pero se vio obligada a admitir que sí le gustaba. Sin embargo, no seguiría adelante con esos sentimientos porque él ya tenía una relación con otra persona. Ella se negó a decir quién era y les dijo que fueran a preguntarle si les interesaba. Eso apagó la conversación rápidamente. Al parecer, Shirou había sido considerado algo inaccesible, incluso antes de que empezaran a correr los rumores de que era mujeriego. Aparentemente, mientras que Tosaka era la ídolo de la escuela para los hombres, Shirou lo era para las mujeres. Su creciente reputación de gigoló no le restaba nada de atractivo. De hecho, lo aumentaba. Aparentemente, un tipo que constantemente consigue ligar con bellezas extranjeras adultas y adolescentes locales es un premio aún mayor. Satsuki no acababa de comprender ese concepto, aunque tampoco podía estar del todo en desacuerdo con ellos. Si fuera una mujer más competitiva, al menos lo habría intentado. Sin embargo, ella sabía cuáles eran sus posibilidades de que eso sucediera y ese conocimiento se acentuó aún más cuando llegó frente a las puertas de la casa de Shirou. Había una limusina estacionada allí, con un hombre con un elegante traje negro y sombrero esperando junto a ella. Antes de que Satsuki pudiera formular una idea de quiénes eran y por qué, una figura salió de la puerta, dejando al vampiro boquiabierto. Caster llevaba un vestido de seda púrpura que caía sobre su esbelto cuerpo como una cortina diseñada para realzar cada curva. La abertura lateral del vestido llegaba hasta la mitad del muslo y dibujaba la longitud de su pierna a cada paso. El corte del cuello era profundo. No tanto como para resultar obsceno, pero sí lo suficiente como para atraer la mirada y fijarla en su piel pálida y el brillo del collar de joyas que llevaba. «Oh», Satsuki gritó Caster al verla. «No llegaremos temprano a casa esta noche. No te molestes en esperarnos». No hacía falta explicar quiénes éramos nosotros. ¿A quién más podría encontrarse Caster con esa apariencia de una diosa descendiente? Satsuki solo pudo asentir, aturdida, boquiabierta. Incluso al chofer le costó no echarle una mirada furtiva mientras abría la puerta para que Caster subiera. La limusina partió tan pronto como el conductor se sentó al volante, dejando a Satsuki, todavía aturdido, en el polvo. Totalmente fuera de mi alcance, decidió al recuperar la compostura. No habría podido ganar una competencia por el corazón de Shirou, ni siquiera si hubiera decidido intentarlo. Estaba completamente superada. Bueno, le dolió, pero le facilitaría seguir adelante. La limusina atravesó la ciudad a toda velocidad en un silencio casi absoluto. El motor era un zumbido distante que Medea apenas podía oír por encima del latido de su propio corazón. Los asientos delantero y trasero estaban completamente aislados, por lo que Caster estaba completamente sola en el espacio cerrado. Se sentía inquieta como una adolescente en su primera cita. Y era exactamente así, menos la parte adolescente. Pensar que Shirou sería tan considerado como para preparar algo así para ella, apenas podía creerlo. ¿Qué más había organizado? Apenas podía quedarse allí sentada, inquieta, sintiéndose demasiado cohibida. ¿Le quedaba bien el vestido? ¿No era demasiado mayor para ese tipo de ropa? Pero Shirou lo había elegido para ella, así que lo mínimo que podía hacer era ponérselo. Fue muy vergonzoso, pero también muy emocionante. La limusina cruzó la ciudad, cruzando el puente que conectaba las dos mitades de Fuyuki. La ciudad costera servía principalmente de puerto y no era una gran atracción turística, pero de noche, con las luces artificiales reflejándose en la superficie del océano, tenía su propio encanto. Caster se concentró en la vista desde el exterior del coche para controlar su nerviosismo. Un método que solo funcionó a medias, pues no pudo evitar morderse el labio y retorcerse las manos. Finalmente, el coche llegó a su destino en el distrito financiero de la ciudad. Aparcó frente a uno de los muchos rascacielos y el chofer se apresuró a abrirle la puerta a Caster. Había varias personas elegantemente vestidas haciendo fila para entrar en el ascensor de cristal exterior que conducía a la azotea del edificio. Todos se giraron para mirarla cuando salió del vagón, atónitos y en completo silencio. Caster la reprendió.
No quedaría como una tonta delante de aquella gentuza. No le haría quedar mal a Shirou. Señora Megisa, por aquí, por favor, gritó el hombre de la entrada con una breve reverencia. Ya se han hecho los arreglos necesarios. No hay razón para que una persona de su calibre espere en la fila. Un murmullo de descontento se elevó entre los clientes de la fila, pero una sola mirada altiva de Medea los silenció. Pertenecían a categorías completamente diferentes y lo sabían. La diferencia no era solo la que separaba a un humano de un espíritu heroico. Se encontraba en un mundo completamente diferente en cuanto a clase y belleza. Por primera vez en su vida, Medea no se sentía como un objeto de segunda mano. Sintió confianza y seguridad en sí misma mientras una mujer la inundaba de una forma que solo había experimentado en los brazos de Shirou. El nerviosismo y la inseguridad de antes se redujeron a un leve murmullo en el fondo de su mente. Mantuvo la cabeza en alto y cruzó la puerta. Una suave música ambiental la recibió y el ascensor despegó hacia el cielo. A medida que ascendía, también lo hacía su espíritu. Contemplar la ciudad la hacía sentir como no la había sentido en mucho tiempo. Como una reina. El ascensor llegó al final de su recorrido y se detuvo. Las puertas se abrieron y Medea salió, con el corazón en un puño a pesar de parecer la dueña del lugar. Se encontraba en la recepción de un restaurante. El hombre del mostrador le hizo una ligera reverencia. Señora Megisa, la estábamos esperando, le dijo cortésmente. Su cita ya la está esperando. La acompañó a través de la puerta hasta el comedor. 4/5 partes del piso estaban hechas de paneles de vidrio, lo que daba la impresión de que estaban sentados al aire libre. Se acercó a su mesa abruptamente, deteniendo todas las conversaciones en las mesas que pasaban junto a ella. Entonces se vieron. Medea casi no reconoció a Shirou, hasta que se levantó de su silla. Se había cortado un poco el pelo y lo peinó hacia atrás, resaltando la agudeza de su mirada y mandíbula, haciéndolo parecer un par de años mayor de los que en realidad era. Su edad real se desdibujaba aún más con el traje a medida que se había hecho. Un sencillo negro mate, pero de alta calidad y nada discreto, sobre todo considerando cómo la camisa blanca debajo del abrigo se le ceñía al torso. Lo justo para mostrar que no estaba nada delgado. Un look impecable, para un hombre impecable. Ella se acercó a él y él se acercó a ella. Sin decir palabra, le tomó la mano y le besó el dorso. Ya sabía que estarías deslumbrante con ese vestido, pero desafías todas mis expectativas, Medea susurró. Esa debería ser mi frase, tonto, respondió con una sonrisa en los labios y un rubor en las mejillas. Sus ojos mostraban indicios de lágrimas. ¿Qué has hecho? Para variar, nada menos que lo que merecías, le dijo. Ven, siéntate. La llevó a la mesa, sacó la silla para ella y la ayudó a sentarse. Shirou, esto es increíble. Le dijo una vez que él se sentó frente a ella en la pequeña mesa circular. Shirou hizo un gesto con la mano. No es gran cosa, pero es lo mejor que Ciudad Fuyuki tiene para ofrecer. Debió haberte costado una fortuna. No deberías haberlo hecho. Sí, de verdad que sí. Y no me costó nada. Solo conseguí algunos favores. No puede haber sido tan sencillo, protestó. Quizá no conociera todas las complejidades del mundo actual, pero llevaba suficiente tiempo viviendo en él como para comprender algunas cosas. Shirou se encogió de hombros. Puede que haya sobornado a algunas personas aquí y allá. Un poco de chantaje también pudo haber influido, pero nada que valga la pena. Shirou se rió. No puedo creer que hicieras algo así. No había otra opción. Este lugar tiene una lista de espera de varios meses, explicó. ¿Y no podrías haber reservado en otro lugar? Los interrumpió el camarero que traía los menús. Ambos eligieron su plato y el camarero se marchó, solo para que otro llegara y les sirviera vino tinto. Puede que me equivoque, Shirou, pero pensé que la ley de este país prohibía el consumo de alcohol a menores de edad. No te equivocas, dijo, llevándose la copa a los labios y bebiendo un sorbo. Hizo un trabajo extraordinario disimulando cualquier incomodidad en su primera cata de vino. Medea sonrió y tomó un sorbo de su vino. Estaba excelente, y viniendo de la realeza, era una reseña impresionante. Shirou, no quisiera presumir, pero te estás esforzando por romper las reglas por mí. Shirou soltó un suave bufido. Supongo que podría parecerlo, pero no realmente. Simplemente rompí las reglas que no pude eludir. Dios mío. Se rió. ¿Será que soy una mala influencia para ti? Por favor. Ya estaba violando la ley mucho antes de conocerte. El vigilantismo es ilegal, por muy necesario que lo considerara.
Ni me hables de las reglas de la torre del reloj que he estado ignorando a diestro y siniestro. No pensé en eso. Ay, Dios mío. Parece que caí en manos de un sinvergüenza después de todo. ¿Qué será de mi pobre y frágil ser? Shirou no respondió a su broma, pero tenía la mirada fija en su rostro. No se le escapó ni un solo matiz de su expresión. Ninguna mueca de su boca ni ninguna arruga en sus ojos escaparon a su vista, y Medea lo notó. Sintiéndose un poco avergonzada bajo su mirada, se recompuso. Shirou extendió la mano por encima de la mesa y Medea la tomó. Se quedaron en silencio, mirándose fijamente durante unos minutos, y el momento se rompió cuando sirvieron los aperitivos. Sería mejor que el detective Dojima no se enterara de tu última aventura. Probablemente no, asintió. Ya le cuesta mucho lidiar con todo. Me temo que se pondrá furioso si descubre que he sido poco escrupuloso para impresionar a mi novia. Medea rió entre dientes, tapándose la boca con la mano. Normalmente, ya no le gustaba que la llamaran novia, como tampoco le gustaba llamarlo novio. Olía a ingenuidad e infantilismo, pero esa noche se sentía joven de nuevo y eso le provocó una agradable sensación de calidez en el pecho. Oh, entonces estás tratando de impresionarme, observó alegremente. No, suelo comer aquí solo, respondió con sarcasmo, dándole un mordisco. Medea hizo lo mismo, disfrutando de la alta cocina. ¿Sabes? No tenías por qué hacerlo, le dijo. Ya sé que no, asintió. Quería hacerlo. Creo que deberíamos disfrutarlo mientras podamos. Esas palabras, viniendo de un adicto al trabajo como tú, podrían ser una señal de la llegada del fin de los tiempos. No soy, bueno, quizás sí, admitió. Para ser sincero, no tengo nada que quiera hacer. Lo único que me ha dado un propósito ha sido ayudar a los demás. Puedo encontrar otras cosas agradables, pero no siento el deseo de dedicarme a ellas. ¿Era? Preguntó ella. Disculpe. Preguntó de vuelta. Dijiste que lo único que te daba un propósito era ayudar a los demás. Ya no es así. Creo que es bastante obvio que también tengo algo más que me da propósito ahora. Oh, dijo simplemente Medea con un agradable toque de rojo en sus mejillas y un aleteo en el pecho. ¿Está todo bien? Preguntó al ver su reacción. Sí, yo, no sé muy bien cómo debería reaccionar. Es la primera vez que me cortejan, ¿sabes? No te preocupes, la tranquilizó. Esta también es mi primera vez cortejando a alguien. Las manos de Medea se movieron inquietas y ella miró hacia abajo en su regazo. Sí, bueno. Lo estás haciendo bastante bien, esto no es justo. Se supone que soy yo quien debe llevar las riendas de nuestra relación. Pero no tienes por qué hacerlo, objetó. No diré que sé lo que hago, porque no lo sé en absoluto, pero, creo que deberíamos averiguarlo juntos sobre la marcha. Me encantaría. Medea asintió, encontrando el valor para mirarlo a los ojos. Estaba un poco molesta. Estaba en un terreno desconocido con Shirou y no podía decir que le gustara mucho. Al mismo tiempo, no había nada que valiera la pena vivir en el territorio con el que estaba familiarizada, ya que estaba lleno de las cosas que le dieron su apodo. Tenía que confiar en él y en sí misma. Era irónico que lo primero le resultara mucho más fácil que lo segundo. Háblame, Medea. Nunca tengas miedo de mí. No es a ti a quien le tengo miedo, respondió. ¿Cómo podría tenerle miedo a un tonto como tú? Bien. Yo tampoco te tengo miedo, para que lo sepas. Puedo hacer cosas terribles, Shirou confesó. Ya las he hecho. Los ríos de sangre que derramó quedaron grabados en la historia y también en ella misma. Como una existencia que trascendió el tiempo, sus pecados ya estaban grabados en piedra. Lo sé y no me importa, respondió rotundamente. Estás aquí ahora, conmigo. No permitiré que esas cosas vuelvan a suceder, ni a ti ni por tus propias manos. Te creo, ¿sabes? Si hay alguien que creo que puede lograrlo, ese eres tú. Bien. ¿Qué clase de héroe sería si ni siquiera pudiera proteger a la mujer que tengo entre mis brazos? El camarero regresó en ese momento para retirar sus platos vacíos, rellenar sus copas de vino y servir el siguiente plato. La conversación derivó hacia temas más ligeros y sin relevancia real. Fue una conversación completamente olvidable para cualquier otra persona, pero un recuerdo irreemplazable para alguien como la bruja de la traición. La velada transcurrió entre risas suaves, más copas de vino y un suave roce de dedos. Finalmente, terminaron la cena y se levantaron de sus asientos para continuar su cita en el bar. Mientras que la zona del restaurante estaba muy iluminada, este otro espacio tenía una temática más oscura, pero aún así acogedora.
Medea parecía deslumbrada todo el tiempo, como una chica de campo recién llegada a la ciudad. Esto fue así en más de un sentido. Aunque había sido entrenada en hechicería desde la infancia, había vivido una existencia protegida como cualquier otra princesa hasta el día en que el destino la despojó de todo y convirtió su vida en una pesadilla. Princesa o bruja. Desde el principio, nunca tuvo la oportunidad de ser otra cosa. Siempre veía el mundo desde arriba o desde abajo. No era de extrañar que no pudiera conectar ni simpatizar con la gente. Nunca formó parte de sus vidas, solo una existencia distante que podía ser admirada o maldecida. Shirou tenía toda la intención de cambiar eso para ella. Se sentaron en la barra y pidieron más bebidas. Un cóctel colorido para Medea y una bebida sola para Shirou. El subidón de alcohol en su cabeza era manejable y Avalon se deshacía de él más rápido de lo que Shirou intentaba beber. Por lo tanto, no podía achacarlo a que Medea le resultara más atractiva de lo habitual. Últimamente Medea sonreía y reía más a menudo, pero todavía era raro que lo hiciera durante largos períodos de tiempo. Se lo estaba pasando bien. De verdad, se lo estaba pasando bien. Ella habló de todo lo que experimentó en este mundo desde que llegó a vivir con él, desde sus absurdas conversaciones con Taiga, los programas de televisión que veía mientras cocinaba, la gente que conocía mientras compraba. Shirou pensó que podría haberse sentado allí y escucharla hablar por el resto de su vida y no haber tenido suficiente. Lástima que la naturaleza tuvo que llamar e interrumpir el momento que estaban viviendo. Vuelvo enseguida, le dijo, yéndose al baño. No tardó más de 5 minutos en hacer sus necesidades y regresar, pero en ese corto lapso de tiempo toda la situación había cambiado. Kiritsugu le había enseñado a Shirou a rastrear objetos y personas al entrar en una habitación. Shirou era mejor aprendiendo ese tipo de lecciones que cualquier cosa relacionada con la hechicería, así que era imposible que no notara que muchos de los demás clientes habían cambiado de asiento en su ausencia. No hacía falta ser un genio para detectar el cerco que se había formado alrededor de Medea. Sobre todo cuando el taburete que Shirou había dejado libre apenas unos minutos después estaba ocupado por un hombre desconocido que coqueteaba con Medea. Por su parte, ella parecía completamente despreocupada y claramente estaba esperando que ese hombre captara la indirecta y se alejara. Todo cambió cuando vio a Shirou regresar. Su mirada se posó brevemente en él y en el hombre frente a ella antes de que su comportamiento cambiara por completo. La molestia desapareció, reemplazada por una sonrisa divertida. Su postura cerrada se transformó en una más abierta y se inclinó hacia adelante para responder a algo que él había dicho. Ella estaba coqueteando de vuelta. Shirou vio el cambio ocurrir y se sintió confundido, más porque sintió una desagradable puñalada en el pecho y tuvo el repentino impulso de arrojar a ese hombre al otro lado de la habitación. Así que así son los celos, se dio cuenta, justo cuando comprendió lo que tramaba Medea. Parecía que disfrutaba creando problemas innecesarios. ¿Pero qué esperaba de una bruja? Sé que es el tipo de mujer que te hace querer intentar ligar con ella, dijo mientras se acercaba a la desconocida por detrás, pero resulta que está conmigo. El desconocido se giró. Era un hombre de unos 30 y pocos años, bien afeitado y de mirada penetrante. Fácilmente se le podría llamar guapo, y como estaba en ese establecimiento, tampoco andaba escaso de dinero. No hace falta decir que rebosaba confianza. Miró a Shirou de la cabeza a los pies y no pareció impresionado con lo que vio. Solo eres un niño, dijo, con un tono de sorpresa e incluso algo burlón. Era evidente que sentía que Shirou era aún menos competidor de lo que esperaba. Ya deberías estar en la cama. Aún así, estoy aquí con ella y estás actuando inoportunamente. Por favor, retírate. Mira, ella está fuera de tu alcance. Vete a casa antes de que hagas el ridículo. No te lo volveré a preguntar, respondió Shirou. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Darme una lección? Sería difícil encontrar un hombre más complaciente que Shirou. Era un hombre sin orgullo y no se ofendía de verdad, le hicieran lo que le hicieran. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera sentido del bien y del mal, de lo apropiado y lo inapropiado. Había cosas que le gustaban y cosas que le disgustaban. Más precisamente, le disgustaba la actitud de aquel hombre. Aunque sabía que todo era parte de la conspiración de Medea, seguía sintiéndose muy irritado. Esa sensación negra que se acumulaba en el fondo de su estómago subía por su garganta y salía de su boca, formando palabras que a Shirou le costaba reconocer como suyas. Agáchate. Aunque era inconfundiblemente su propia voz la que decía esas palabras, a sus oídos sonó como algo afilado rascando una superficie plana.
Un sonido similar al de dos piezas de acero rechinando una contra otra, tal vez pero probablemente más parecido a las garras de una bestia salvaje raspando una ventana de vidrio en medio de una noche oscura, tratando de entrar. O tratando de salir. No sabía lo que el otro hombre había visto en sus ojos, pero Shirou no perdió el momento en el que la confianza excesiva se convirtió en terror abyecto. El hombre casi se cae de su asiento y se aleja a toda prisa, retrocediendo como si esperara que Shirou le arrancara la garganta en cualquier momento. Shirou lo siguió con la mirada hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para sentirse seguro de simplemente darse la vuelta y salir corriendo. Solo cuando la puerta se cerró detrás de él, Shirou se giró para mirar a Medea, a quien Shirou miraba boquiabierto por primera vez desde que la conocía. ¿Ya estás lo suficientemente entretenida? Le preguntó con un tono teñido de desaprobación. La boca de Medea se cerró de golpe con un chasquido audible de dientes golpeando dientes y parecía como si lo estuviera viendo por primera vez. Shirou se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Shirou, exhaló, con el rostro enrojecido. Yo no creía que lo tuvieras. Entonces somos dos. Para que conste, ¿qué esperabas que hiciera? Preguntó con una voz engañosamente tranquila. No lo sé, pero, definitivamente no es eso. Toma tus cosas. Nos vamos, dijo, y se dio la vuelta para salir. Shirou. Shirou, espera. Gritó Medea mientras lo seguía fuera del establecimiento. Él ya estaba dentro del ascensor cuando ella lo alcanzó. Él le abrió la puerta, pero no la miró a los ojos. Shirou, lo siento, empezó a decir un momento después de que el ascensor empezara de bajar. Yo no, golpeó el botón de parada de emergencia con el puño y el ascensor se detuvo en seco. Se giró hacia ella, y ella, instintivamente, retrocedió contra la pared interior del ascensor. Medea se encontró mirando fijamente a los ojos de Shirou, que ardían como llamas sofocantes, con su rostro a escasos centímetros del suyo. ¿Tienes idea de lo que me estás haciendo? Preguntó, con voz gruñona. Shirou. No me gusta la violencia. Para nada. Aún así, estuve a punto de darle una paliza a ese tipo solo por interponerse entre tú y yo. Yo no quise decir, sí que lo hiciste, acusó. Querías que luchara por ti. Querías ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Sí, admitió avergonzada. Quería verte luchar por mí. Lo siento, fue un impulso. No hagas eso. Dijo con la misma voz que había usado con el hombre de antes. Sabes lo lejos que estoy dispuesto a llegar por lo que realmente quiero. No creas ni por un segundo que no eres tan importante para mí como para no estar dispuesto a llegar igual de lejos por ti. No bromeaba. Lo notaba en sus ojos. Lo oía en su voz. ¿Por qué se sorprendió, otra vez? ¿Desde cuando empezó a pensar que él era un hombre que no haría cualquier cosa por lo que quería? Solo porque dichas cosas eran muy pocas y generalmente involucraban la felicidad de otros, no significaba que no estuviera dispuesto a derramar sangre por ellas. Ya era un tirano antes de conocerse. Y, como todo tirano de la historia, el precio de oponerse a sus deseos era ser aplastado. Solo habría que pararse sobre las tumbas de Vincent Guilford o Shirata Shifu para tener pruebas de ello. ¿Y qué si lo habían forzado? Aún así, Emilia Shirou tomó la decisión consciente de quitarles la vida para lograr el resultado que prefería, de entre los que tenía a su disposición en ese momento. Odiaba la violencia y aborrecía matar, pero no tanto como para renunciar a perseguir sus ideales, sus deseos. Estar dispuesto a derramar su propia sangre y dar su vida incluso antes que la de sus enemigos quizá fuera lo que lo convertía en héroe en lugar de villano, pero ni siquiera eso disminuía en lo más mínimo su egoísmo. Vivía según sus propios principios y solo acataba la ley hasta que ésta se interponía en sus objetivos. Ni siquiera la perspectiva de su propia muerte lo detenía. Ella lo veía en carne propia. Lo único que lo frenaba eran sus límites inherentes, y los superaba cada día con un esfuerzo incansable. ¿En qué demonios estaba pensando al provocarlo así? ¿Por qué no hacerle cosquillas a un dragón dormido de paso? No sería en ningún sentido un esfuerzo menos tonto. El precio que tendría que pagar por ello podría ser diferente, pero sería igualmente elevado. La única diferencia real entre ambos actos era la razón por la que sus rodillas temblaban como lo estaban haciendo en ese momento. Terror escalofriante versus deseo que derrite la mente. No debería haber necesidad de detallar quién causaría cada cosa, si no fuera por el hecho de que Shirou había demostrado que podía lograr ambas cosas, por separado, en dos personas distintas simultáneamente. Su respiración se entrecortaba y su pecho se agitaba con fuerza. Bueno, entonces, dijo con dificultad, teniendo que humedecerse los labios resecos.
Parecía que buena parte de sus fluidos corporales se habían acumulado justo donde los sentía. ¿Qué tal si me llevas a un lugar apartado y me muestras lo disgustada que estás conmigo? El ceño fruncido de Shirou se profundizó en confusión, luego parpadeó al darse cuenta y desarrolló un rubor en su propio rostro, aunque solo sirvió para suavizar parcialmente su ceño. Eres imposible, resopló. Una bruja no se redime tan fácilmente, coincidió ella. Eso parece, gruñó antes de golpear con la mano el panel de control del ascensor, enviando una ráfaga de refuerzo quirúrgico por los cables y quemando sus circuitos. Las luces parpadearon y se apagaron, para ser reemplazadas instantes después por el suave rojo de la luz de emergencia. Shirou, ¿qué? HMMP. La besó con fuerza, interrumpiéndola, cerrando su boca inquietante y sellando su lengua perversa. La atrajo hacia sí, poniendo un brazo tras su espalda y otro tras su cabeza, profundizando aún más el beso. La lucha inicial de Medea surgió de la sorpresa y duró aproximadamente medio segundo antes de que sus brazos rodearan sus hombros con una intensidad que coincidiera con la suya y una de sus piernas saliera de la abertura de su vestido para engancharse detrás de su muslo. Cuando él interrumpió el beso un tiempo indeterminado después, ella respiraba aún más agitadamente y tenía los ojos ligeramente vidriosos. Mierda, Ru. Durante las próximas horas, estarás tan aislado como podrás estar, prometió con una sonrisa que le puso la piel de gallina. Oh, querido, murmuró, mientras una parte de su mente se preguntaba si la opción de hacerle cosquillas al dragón dormido todavía estaba sobre la mesa. Resultó que no fue así, pero no tenía motivos para arrepentirse. 2 horas más tarde, cuando el equipo de reparación logró reiniciar el ascensor, descubrieron que estaba completamente vacío a pesar de que los testigos estaban seguros de que 2 personas habían estado dentro cuando se abrió. Era imposible, por supuesto. Nadie podía salir de un ascensor atascado entre 2 plantas. Y aún así, había algo que el equipo de reparación no sabía cómo explicar. Un conjunto de ropa interior femenina de color morado había sido desechado en un rincón del ascensor. Como nadie lo había visto antes con toda la gente entrando y saliendo del edificio era solo otro misterio sin resolver en una larga lista de eventos inexplicables en la historia de la ciudad de Fuyuki. Rider regresó de su paseo nocturno en bicicleta poco después del amanecer. Aparcó la bicicleta junto al cobertizo de herramientas que servía de acceso al taller de su maestro y se dirigió al edificio principal. Tras vivir en casa de los Emiya durante unos días, se había acostumbrado a la rutina local. A esa hora, tanto Emiya Shirou como Caster ya tendrían el desayuno en marcha y los deliciosos aromas llenarían la casa. Sin embargo, no había nada parecido y ni siquiera oía ningún sonido que indicara la presencia de gente. Era domingo, así que quizá aún estuvieran durmiendo, pero era extraño. Por lo que pudo deducir de su amo, este no descansaría ni un minuto más de lo estrictamente necesario. ¿Pudo haber pasado algo? Se dirigió a su habitación y tocó el marco de la puerta. No hubo respuesta, pero lo más importante es que sus nudillos no emitieron ningún sonido al golpear la madera. Una proeza de hechicería, sin duda. Intentó abrir la puerta y mirar dentro, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Qué le había dicho Caster a la vampiresa residente cuando Rider la conoció? La próxima vez que decidas echar un vistazo a una habitación que no sea la tuya, será mejor que estés preparado para participar en lo que suceda dentro. Rider se quedó quieta un momento, considerando esas palabras. Luego se dio la vuelta y se marchó por donde había venido. Daría otra vuelta en bicicleta y regresaría alrededor del mediodía. Según sus cálculos, lo que estuviera sucediendo o no en esa habitación ya habría terminado para entonces. Su cálculo se equivocó por unas 3 horas. Resulta que Shirou estaba aún más disgustado de lo que dejó ver al principio. Eso realmente no le dio a Medea una razón para no provocarlo nuevamente en el futuro, pero esa es otra historia. Cuando Taiga llegó ese domingo por la mañana, la casa estaba terriblemente silenciosa. O bien todos los que vivían allí aún no habían regresado de una patrulla nocturna, o ya lo habían hecho y seguían durmiendo. Aunque molesta por tener que buscar comida en otro lugar, Taiga no iba a quejarse. Shirou trabajó sin descanso por la seguridad de todos, al igual que todos los que residían en la casa Emiya. Bueno, quizás Satsuki apenas cumplía los requisitos y la lealtad de Rider aún estaba en el aire, pero esa era la idea general. Se resignó a buscar alimento en otro lugar y prometió volver más tarde. Lo cual hizo alrededor del mediodía, segura de que esta vez habría algo de comida esperándola, pero resultó no ser más que una ilusión.
Pero Satsuki estaba allí y dijo que no había visto ni a Shirou ni a Caster desde el día anterior, mientras Rider estaba afuera y cabalgando. Bien. Podría pasar un día sin comer en su casa. Pero no pudo. A media tarde, sintió un poco de hambre y decidió que para entonces Shirou ya se habría levantado y que le prepararía algo de comer. Si no. Sin embargo, sus expectativas se vieron destrozadas una vez más. Al regresar a la casa de los Emiya por tercera vez ese día, encontró a Satsuki y Rider tomando té solos en un ambiente incómodo, pero no a Shirou. Eso fue todo. Entró a su habitación pisando fuerte, haciendo temblar toda la casa a su paso. Llegó a su habitación y abrió la puerta sin molestarse en llamar. Era difícil decir cuánto tiempo permaneció allí, simplemente mirando la escena que se mostraba frente a ella. Finalmente, con manos temblorosas, cerró la puerta y respiró profundamente. Fue un día agradable para Rider, considerando todo. Pudo montar en bicicleta un buen rato y el clima también fue agradable. Le recordó los días tranquilos en las islas sin forma, hace una eternidad. Por supuesto, hasta ahí llegaban las similitudes. A pesar de lo pacífica que era la mayor parte del tiempo, las islas solían ser el blanco de muchos supuestos héroes que querían apoderarse de sus hermanas mayores y asolarlas. En aquellos días, se oían muchos gritos de terror. Y... En sintonía con ese pensamiento, la casa se sacudió y tembló mientras un mortal se enfrentaba una vez más a una horrible verdad que su mente no podía soportar. Ahora, tal vez este lugar se parecía más a su propia casa de lo que pensaba al principio. Shirou abrió los ojos y vio la familiar visión del techo de su habitación, y el peso no tan familiar pero muy bienvenido de Medea sobre su cuerpo. A juzgar por la luz que brillaba a través de las puertas de papel de arroz, debía ser al menos tarde, lo que no era del todo sorprendente, teniendo en cuenta lo tarde que habían realizado las actividades de la noche anterior. Un repentino gruñido del estómago le recordó que se había saltado el desayuno y el almuerzo. Con razón tenía hambre, pues se había saltado 2 comidas y además se había esforzado bastante. El problema, sin embargo, no era tanto que no hubiera comido, sino que no había preparado 2 comidas. Satsuki y Rider no necesitaban comer como los humanos. El hambre común no les preocupaba. No, el problema era Fujimura Taiga. Su hambre tampoco era común. Saltarse una comida era pecado, saltarse 2 era una herejía, pero ningún tigre hambriento había venido a manifestar su ira. Eso no podía ser nada bueno. O algo le había pasado, o lo estaba acechando en alguna parte. Se separó lentamente del abrazo de su amante, que murmuraba en protesta pero por lo demás seguía durmiendo, y se incorporó. Se puso rápidamente algo de ropa y se arregló, aunque tendría que ducharse lo antes posible, y salió silenciosamente de la habitación. La casa estaba completamente quieta y en silencio, y Shirou no podía decir si la tensión que sentía era solo producto de su imaginación o el subproducto de un depredador esperando atacarlo y morderlo hasta matarlo. Obligándose a enderezarse en lugar de agacharse a la defensiva, Shirou se dirigió a la sala. Se quedó frente a la puerta corrediza un momento tenso, antes de abrirla un poco para poder mirar dentro. Emiya Shirou. ¡Uah! Shirou saltó hacia atrás, golpeándose la parte posterior de la cabeza contra uno de los pilares que alineaban el patio y cayó al suelo. Ella estaba parada justo detrás de la puerta, mirándolo desde la pequeña abertura que él acababa de hacer, como un espíritu vengativo que regresaba de la tumba. Taiga. Tartamudeó. Emiya Shirou, repitió. Levantó la mano y aferró la puerta. Shirou se puso de pie de un salto y la tapó con la suya para impedir que la abriera más. Sería su fin si lograba salir. Pasar a lo que pasara, no podía permitir que el rey demonio escapara de su sello y resucitara. Como héroe, tenía que evitarlo por completo. La paz mundial, y su propia vida, estaban en juego. Emiya Shirou. Pero Taiga, el rey demonio, no lo permitió, por supuesto. Por mucho que intentó sellarla, la puerta simplemente no se movía. Peor aún, empezó a mostrar signos de ruptura bajo la presión combinada de los 2 oponentes. Empezaron a formarse grietas en el marco de madera. No había manera, tuvo que soltarlo. ¡Zas! En el momento en que lo hizo, ella cerró la puerta de golpe, saliendo de la habitación y obligándolo a retroceder hasta que quedó con la espalda presionada contra el pilar que le había roto la cabeza unos momentos antes. Taiga, cálmate, suplicó, intentando calmar la ira que latía bajo la superficie. Sin embargo, Taiga no pareció oírlo. Simplemente lo miró fijamente a los ojos mientras él sostenía las manos entre ellos, en un gesto de rendición y para contenerla.
Así que, por supuesto, eso fue lo que hizo. Mastica. Gaa. Gritó Shirou mientras su boca se cerraba sobre su antebrazo, hundiendo los dientes en su carne. Taiga. No muerdas. Morderlo está fuera de su alcance. Sacudió el brazo, intentando soltarse, pero ella no lo soltaba. Le puso la otra mano en la cara para intentar apartarla, pero fue en vano. Forcejeó y luchó hasta que terminó con el culo en el suelo, con Taiga encima, todavía mordiéndole el brazo. Esta fue la escena con la que se topó Rider. ¿Debo intervenir, maestro?, preguntó ella, con apenas una leve expresión de diversión en su rostro. Sí. Por favor, sujétenla hasta que le consiga algo de comer aparte de mi brazo. Rider conjuró su cadena característica y rápidamente la envolvió alrededor de Taiga, sujetando sus brazos a su torso y arrancándola de Shirou con todo el cuidado que pudo sin armarla. Más adelante en el pasillo, asomando la cabeza por la esquina, Satsuki observaba la escena con una mezcla de diversión y envidia. Como vampira, ella también quería morder a Shirou. Aunque, siendo honesta, sabía que querría morderlo incluso sin sus impulsos de no muerta. Por desgracia, ese bocado en particular pertenecía a otra persona e intentar arrebatárselo tendría consecuencias nefastas. Taiga no fue la única cuyos apetitos quedaron insatisfechos. Un rato después, tras alimentar al tigre voraz, Shirou se sentó a la mesa frente a su guardiana, quien acababa de recuperarse de su locura inducida por el hambre. Aún así, era evidente que no estaba contenta, como lo demostraba la forma en que tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras lo miraba de reojo. Su mal humor no se debía solo a que hubiera estado hambrienta más tiempo del que hubiera deseado, sino también a la razón de su retraso. El gato había salido de la bolsa. ¿Y bien?, preguntó finalmente después de que él se negara a romper el silencio. ¿Qué tienes que decir? Lo siento. La próxima vez me aseguraré de dejarte la comida preparada. Ella golpeó la mesa con la palma de la mano, provocando un ruido fuerte en los platos. No es de eso de lo que estoy hablando y tú lo sabes perfectamente. Sí, asintió. Sin embargo, no tengo nada que decir al respecto. ¿Qué? No, no puedes hacer eso, amigo. Aguanto muchas de tus cosas porque es inevitable, pero esto se trata de salvar la ciudad, el mundo o lo que sea. Se trata de mi pupila, una relación adulta con una mujer adulta. A pesar de estar aparentemente tranquilo, el rostro de Shirou delataba la vergüenza que sentía al tener esta conversación con Taiga. ¿Sí? ¿Cuál es tu punto? Lo que quiero decir es que es completamente inapropiado. Tú ni siquiera tienes 17 años, y ella tiene como mínimo 20 y tantos. En realidad, Taiga, intervino Caster mientras entraba en la habitación, haciendo que ambos ocupantes se giraran hacia ella, tenía alrededor de 50 años cuando morí. ¿50? Los ojos de Taiga casi se salen de sus órbitas. Por supuesto, añadió, si consideramos el tiempo transcurrido entre mi muerte y el día de hoy, entonces el recuento de edad está en el orden de un par de milenios. Ajá, dijo Shirou con naturalidad, cruzando los brazos sobre el pecho e inclinando la cabeza. Nunca lo había pensado. Supongo que ascender al trono es un remedio infernal para el envejecimiento. Caster rió entre dientes, pero pareció relajarse visiblemente. Nunca llegaron a hablar del tema de la edad, y Shirou supuso que había estado preocupándose por ello sola. ¿Cómo puede ser tan despreocupada?, preguntó Taiga, desconcertada. Tiene edad suficiente para ser tu madre. Shirou dejó escapar un largo suspiro por la nariz, antes de mirar directamente a los ojos de Taiga. Es fácil. La amo. Taiga ya había abierto la boca para replicar cuando su cerebro procesó por completo la declaración de Shirou. Su mirada pasó de Shirou, quien le devolvió la mirada con determinación, a Caster, quien apartaba la mirada, sonrojado pero sonriendo. ¿Ustedes dos están enamorados? ¿Sí?, dijo Shirou con cautela, sin saber qué esperar. Taiga parpadeó y luego se puso de pie de un salto. Es que... Eso es maravilloso, Shirou. Shirou se resistió ante el repentino movimiento y cambio de comportamiento. Espera un momento. ¿Qué creías exactamente que era nuestra relación? Ah, bueno, eres un adolescente apasionado y ella es una mujer encantadora, así que pensé, ¿sabes? Que no pudiste contenerte y que ella se apiadó de ti. El ojo izquierdo de Shirou se movió varias veces. El de Caster también. ¿Castor? Sí, Shirou. Por favor, tráeme la pastilla de jabón, dijo mientras se levantaba y hacía crujir los nudillos. Enseguida, cariño, dijo Caster mientras salía de la habitación. Espera, Shirou, ¿en realidad no vas a...?
Shirou puso un pie sobre la mesa que los separaba y se adelantó con su habitual sonrisa amable, pero esta vez eso le dio escalofríos a Taiga. Puedes decir lo que quieras de mí, Fujime, pero no que no sea un hombre de palabra. Ahí tienes, Shirou, dijo Caster mientras regresaba con la pastilla de jabón que colocó en su mano. Gracias. ¿Te importaría sujetar a Taiga por mí? Espera, protestó Taiga mientras se alejaba del dúo. Por supuesto, cariño, coincidió la bruja, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. No. Burbuja. Así, Fujimura Taiga aprendió el precio de hablar tontamente demasiadas veces. Fue una lección que no olvidaría por mucho tiempo. Después de la cena, cuando la cordura había sido restablecida en la casa Emilia, y todos sus habitantes habían sido alimentados adecuadamente, Shirou se sentó a la mesa con Caster y Rider. ¿Cómo va el despliegue de las contramedidas? Le preguntó a Caster. Van por buen camino. La ayuda de Rim se ha acelerado bastante. Aprende rápido, esa chica. ¿Qué hay del Grial? ¿Hay algún comportamiento extraño? Aparte de los que ya conocemos. Ninguno, pero el Grial acumula energía más rápido. La próxima invocación podría ocurrir en cualquier momento. ¿Ya? No ha pasado mucho desde que invocaron a Rider. En efecto, asintió Caster. En primer lugar, el Grial no debería haber permitido ninguna invocación hasta tener suficiente energía para convocar a los 7. Sin embargo, entre la energía residual de la guerra anterior y la intromisión de los Einzbern, tanto del pasado como del presente, el sistema de invocación se ha descontrolado hace mucho tiempo. Shirou asintió con tristeza. Y hablando de eso, ¿hay algún rastro de futuros maestros? Ninguna, por desgracia. No es prudente llegar al campo de batalla demasiado pronto, así que es poco probable que cualquier seleccionado por el Grial se presente antes de invocar a sus propios servants. No es estrictamente necesario realizar la invocación en Fuyuki. Dependiendo de factores como la clase, la identidad del espíritu heroico y si conserva su forma espiritual, así como la habilidad del maestro, es perfectamente posible realizar el ritual de invocación en el otro lado del mundo. Como lo hicieron los Einzbern, asintió Shirou. Precisamente. En resumen, tenemos la ventaja de una preparación temprana, pero estamos obligados a reaccionar ante sus acciones. Arquero, lancero y asesino, murmuró Shirou. Faltan 3 sirvientes más. Assassin es claramente el más peligroso del grupo, explicó Caster. Con nuestra alianza, podemos enfrentarnos a cualquier sirviente, pero ningún asesino que se precie actuará hasta estar seguro de asestar un golpe mortal. Su ocultación de presencia es la peor. Gruñó Shirou en señal de acuerdo. Eso solo significa que debemos tenderles una trampa. Que crean que nos tienen en la mira. Caster asintió. Estaré trabajando en eso. Tengo algunas ideas en mente. Claro que sí, resopló Shirou. ¿Y tú, Rider? ¿Hay algo que creas que deba decirse? Rider ladeó la cabeza y apartó la mirada. No soy muy buena planeando, maestro. Seguiré sus órdenes. Shirou parpadeó y se encogió de hombros después de un momento. Está bien, pero no dudes en colaborar si se te ocurre algo. Entendido, asintió ella. Dicho esto, mañana voy a hablar con Shinji. ¿Has averiguado dónde se aloja, maestro? Preguntó Rider. Sí. Quiero saber qué va a hacer. No puede seguir faltando a la escuela así, y Sakura está preocupada por él. Rider no dijo nada, pero parecía mirar fijamente a Shirou, lo cual lo ponía nervioso. No entendía bien qué pensaba la mayor parte del tiempo. Más aún cuando se trataba de Shinji. Estaba bastante seguro de que no le gustaba su anterior maestro. Claro que aún no había conocido a nadie que le gustara, pero no estaba seguro de qué opinaba ella de su cambio esforzado de lealtad. ¿Mantenía alguna lealtad hacia Shinji por haber sido su primer maestro? Shirou no podía decirlo, ni se atrevía a preguntar. Para ser sincero, le daba más miedo su personalidad que su poder. La mayor parte del tiempo no podía juzgarla. ¿Quieres venir? Preguntó diplomáticamente. Te escoltaré, por tu seguridad, respondió ella. Por supuesto. Asintió. Si así quería actuar, no se lo reprocharía. Una vez resuelto esto, cada uno siguió su camino. Rider fue a su habitación donde esperaría el anochecer para poder realizar su paseo nocturno, mientras Caster se dirigía a su taller compartido. Eso dejó a Shirou con algo de tiempo libre, y como no había dedicado horas de entrenamiento en las últimas 48 horas, decidió que ya era hora de arreglar eso. Veamos si Satsuki está preparado para un entrenamiento ligero.
Ja. Gritó Satsuki, lanzando un puñetazo a la barbilla de Shirou. Él lo esquivó por un pelo y le dio un codazo en el estómago, pero en lugar de la suavidad de su abdomen, atacó la superficie plana de su palma. Antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre sus pies con una patada baja, que él evitó saltando. Sin embargo, con el codo aún en su mano, ella lo jaló y lo arrojó a la espalda con su fuerza sobrehumana. Shirou giró y se dispuso a aterrizar de pie, pero Satsuki corrió hacia él y le propinó una patada alta. Lo bloqueó con el brazo, pero, aún en el aire, salió volando hacia la pared. Aunque eso habría sido problemático para un humano normal, para Shirou fue solo una pequeña molestia. Saberlo había lanzado contra la pared tantas veces que hacía tiempo que se había acostumbrado a usar superficies verticales también como horizontales. Pateó la pared e invirtió su impulso, lanzándose hacia Satsuki con una patada propia. Satsuki por su parte se hizo a un lado, y cortó con su mano hacia su cabeza mientras volaba. ¡Ay! Exclamó Shirou, deteniéndose a unos metros de distancia y frotándose la nuca de dolor. ¡Ah! Perdón. Exclamó Satsuki, corriendo hacia él. Creí haberme detenido a tiempo. No, no es nada. Solo un pequeño moretón. Bien hecho, de todas llenas. Tu tiempo de reacción ha mejorado mucho. Si esto hubiera sido una batalla de verdad, estaría muerto. Por favor, resopló. Si esto hubiera sido una batalla de verdad, te habrías estado sacando espadas del culo a diestro y siniestro. Supongo que lo habría hecho, se rió Shirou. Satsuki había cambiado mucho. Ya no era tímida como antes, ni temerosa de sí misma. Eso no significaba que estuviera de gusto con la situación, pero empezaba a sentirse cómoda consigo misma de nuevo. Él no la conocía antes de que se convirtiera en apóstol muerto, pero le daba la impresión de que tenía más seguridad en sí misma que antes. Se defendía, tanto emocionalmente como en la lucha. Estaba lejos de estar segura sola en el mundo iluminado por la luna, pero ya no era presa fácil. Por lo menos, salvo circunstancias especiales, no volvería a perder contra un humano no aumentado. Has recorrido un largo camino, Satsuki. Sí, supongo que sí, aceptó ella, a regañadientes. Justo a tiempo, ¿no? Mi tiempo aquí está a punto de acabarse. Lo siento, pero es lo mejor. Aunque me gustaría que te quedaras todo el tiempo que quisieras, Fuyuki está a punto de convertirse en el lugar más peligroso del mundo. Lo sé y no deberías preocuparte, le aseguró. Ya aproveché tu ayuda bastante. Ya es hora de que me las arregle sola. De todas formas, tarde o temprano, lo habría hecho. Shirou habría reprendido la afirmación de que se aprovechaban de él, pero se guardó su opinión. No podía proteger a Satsuki para siempre, ni siquiera porque algún día lo sobreviviría, y no había mejor momento ni razón para dejar atrás a Fuyuki que el futuro cercano. ¿Estarás bien?, preguntó. En realidad la gente de la iglesia ha accedido a dejarme regresar a Misaki y vivir una vida normal a menos que me necesiten. ¿En serio? ¿Eso significa que volverás a ver a tu familia y amigos? Sí, asintió. Viviré sola, pero podré verlos de vez en cuando. Es maravilloso, y raro, dijo frunciendo el ceño. ¿Mencionaron por casualidad por qué optaron por esa solución? Satsuki se encogió de hombros. Solo que Ciel-senpai estaba dispuesta a hacerse cargo de mí. Me dijeron que se mudó allí indefinidamente y que aceptó ser mi supervisora. No sé nada más. ¿Crees que debería negarme? No, respondió, negando con la cabeza. Tendría muchas reservas si fuera cualquier otra persona, pero si es Ciel, sé que puedes confiar en ella. Ella, precisamente, debería saber por lo que has pasado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Satsuki. Eso y no me corresponde a mí decirlo. Sin mencionar que me mataría si lo hiciera. Quizás algún día te cuente su historia ella misma. Está bien. Confío en tu criterio, asintió. Gracias. Bueno, como no hay mucho tiempo que perder, ¿qué tal si jugamos otra ronda? Claro, asintió. Adelante, señor. Había una vez una isla tranquila inmersa en un mar apacible. Sobre las blancas arenas de sus orillas se alzaban cientos de estatuas realistas de poderosos y valientes guerreros. Algunos parecían recién desembarcados y dirigiéndose hacia el interior. Sus rostros reflejaban una confianza absoluta y un deseo inagotable. La mayoría de ellos, sin embargo, parecían estar corriendo de regreso hacia el mar, y su expresión era de absoluto miedo y horror. La escena era prácticamente la misma en el interior, entre las ruinas de casas vacías y templos olvidados. De orilla a orilla, no había rastro de vida consciente bajo el cielo azul.
Ni siquiera los pájaros se atrevían a hacer de esta isla su hogar. Sin embargo, no era una isla habitada. En lo profundo de una cueva, lejos incluso y especialmente de las miradas de los dioses, la criatura solitaria y reina indiscutible Ata Tierra vivía en una oscuridad total, con solo su hambre para hacerle compañía. Por desgracia, ya no tenía nada de qué alimentarse, excepto el miedo a los héroes temerarios que se aventuraban en su morada, pensando que podían ganar riquezas y honor matando al horrible monstruo que era. Ella solo tenía el recuerdo persistente de lo que era comer, de cómo se sentía alimentarse. La ternura de la carne, lo crujiente de los huesos y su favorito, el sabor a hierro de la sangre. El fantasma de su sabor y olor nunca la abandonó y mataría, como ya lo había hecho, por saborearlo de nuevo. Y, sin embargo, nunca volvería a tener la oportunidad. Toda criatura de carne y hueso se petrificaría con solo su mirada. Pocas podrían resistirse a Cibeles el tiempo suficiente para que se deleitara con ellas. De hecho, la última presa que había devorado, la gente cuya sangre aún permanecía en su boca, era la suya propia y P.R. Rider despertó con un jadeo silencioso. El recuerdo que había soñado era suyo, pero no pertenecía a su encarnación actual. La criatura que hizo aquello no compartía ni un ápice de la culpa que Rider sentía por ello. Aunque eran la misma persona, eran dos puntos distantes en su larga existencia. Conceptos irreconciliables como la vida y la muerte, pero innegablemente partes de un mismo todo. Al recobrar la consciencia, observó su entorno. Estaba en su habitación en casa de su amo, sentada en el tatami con la espalda contra la pared. A su lado reposaba el libro que se había quedado dormida leyendo. Parecía que se había vuelto más tranquila de lo que creía viviendo en ese lugar. Al principio, desconfiaba de Emiya Shirou, pensando que ningún amigo de Shinji podría ser mejor que él, pero resultó que incluso un gusano puede tener un buen amigo. Sin embargo, quedarse dormida había sido demasiado descuidada. La guerra quizá no estuviera en pleno apogeo, pero eso no era motivo para bajar la guardia de esa manera. Cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Peor aún, cuando dormía soñaba, y sus sueños invariablemente eran sobre Steno y Euriale. Sus queridas hermanas. A quienes devoraba sin siquiera reconocerlas. Cada vez que dormía, la atormentaban aquellas cosas que prefería olvidar, como el sabor a sangre que aún sentía en la boca, incluso ahora. Ya se estaba desvaneciendo, pero estaba allí, y no apreciaba cómo le aceleraba el corazón. Respiró hondo para calmarse, esperando a que el sabor fantasma se desvaneciera por completo. Lo hizo, como era de esperar, al cabo de unos instantes. Sin embargo, su corazón no dejó de latir con fuerza, pues el olor a sangre aún impregnaba su nariz. No era solo un recuerdo. Era realmente el olor a sangre. Se puso de pie con un movimiento fluido y salió rápidamente de la habitación, siguiendo el olor, sin hacer caso de su corazón acelerado. El rastro se detenía frente a la habitación del pequeño vampiro. Antes de que pudiera pensar en las circunstancias, abrió la puerta de golpe. Dos pares de ojos se volvieron hacia ella inmediatamente. Emiya Shirou estaba medio arrodillado en el suelo, con el puño apretado para exprimir la sangre de una herida autoinfligida directamente en la boca de Satsuki, quien estaba sentada seiza frente a él. Tenía los labios bien abiertos y la lengua fuera para recibir la sustancia caliente, pegajosa y vivificante. Hubo un largo momento de silencio avergonzado, compartido por los tres, casi como si los hubiera sorprendido en medio de un acto ilícito. «¿Rider?», preguntó finalmente su maestro, sacándola de sus pensamientos. «¿Qué pasa?». Olí sangre y supuse que había pasado lo peor. No quis molestar. Mis disculpas. Cerró la puerta sin esperar respuesta de ninguno de los dos. Con calma mesurada, abandonó el piso y luego el edificio. En el cobertizo que servía de entrada al taller de su maestro, se puso el traje de motociclista y salió a la calle de inmediato, con la esperanza de que la emoción de conducir a toda velocidad compensara su sed de sangre. Ella no regresaría hasta tarde la mañana siguiente. Para cuando Shirou terminó de alimentar a Satsuki y le curó la herida, Rider ya se había ido de la casa. Podría haberla llamado de haber querido, pero sabía que no serviría de nada. No le costó mucho descubrir qué le pasaba. Si su ataque a Ayako había sido una indicación, ella también tenía gusto por la sangre humana. Los sirvientes no necesitaban drenar físicamente a un humano para acceder a su mara. El hecho de que ella actuara así era una clara señal de una preferencia personal. No era una necesidad física, sino un factor psicológico. Sin embargo, teniendo en cuenta lo molesta que parecía, no le gustaba demasiado ese aspecto de su personalidad. No sabía cómo abordar la situación.
¿Se convertiría en un problema más adelante? Normalmente, Servant estaría presente un par de semanas como mucho, pero con la guerra actual como estaba, a Shirou le preocupaba que no pudiera controlarla. Afortunadamente, no tuvo que resolverlo solo. Así que eso pasó, dijo Caster después de que Shirou relatara el incidente. Eso, no es inesperado. ¿Cómo es eso? Preguntó. Consideremos su leyenda. Maldecida por Atenea por su belleza, se convirtió en un monstruo devorador de hombres. Claramente, fue invocada en una etapa anterior de su vida, pero con el tiempo suficiente, inevitablemente volverá a serlo. Aunque ella es una sirvienta. Ahora que lo pienso, el contenedor podría no sobrevivir necesariamente a su metamorfosis. O podría restringirla e impedirla por completo. Sea como sea, su ansia de sangre solo se intensificará con el tiempo. Debe haber algo que podamos hacer al respecto, dijo Shirou. Por supuesto, asintió Caster. Un sello de comando sería más que suficiente para curarla. Si puede alterar las reglas del espacio-tiempo, puede alterar su psique. Shirou hizo una mueca al mirar el brazo que portaba el sello de comando. Nunca le gustó alterar la mente de la gente. Ni siquiera por su propio bien. Sin embargo, continuó Caster, eso es un enorme desperdicio de una carta de triunfo, especialmente porque hay medidas provisionales más baratas. ¿En serio? ¿Cómo qué? Preguntó. Fácil. Aliméntala con tu sangre. Ya lo había considerado, pero no empeoraría las cosas. Si fuera una simple adicción, sí. Sin embargo, es una maldición. Y supongo que eso hace toda la diferencia. Claro que sí, Shirou. Por naturaleza, una maldición se vuelve más fuerte cuanto más se lucha contra ella. Claro que hay un límite superior según la habilidad del mago, pero estamos hablando de un acto de los dioses. Créeme, soy experta en el tema, dijo con tristeza. Sí, Shirou supuso que ella sabía muy bien que los dioses la habían maldecido. Por lo tanto, no cuestionó su juicio. Supongo que tenéis algunas cosas en común entonces, decidió decir. Más de lo que me siento cómodo admitiendo. Incluso en esta encarnación, parece que compartimos un destino similar. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó. Bueno, ambos fuimos convocados por un maestro de mala reputación para empezar. Luego, ambos fuimos rescatados por el mismo héroe apuesto. Me pregunto si ese es nuestro destino, o más bien el tuyo. Muy gracioso, dijo con expresión seria y un poco avergonzado por su elogio. Tu incapacidad para ver el humor en las circunstancias no las hace menos ciertas, Shirou. De acuerdo, cedió. Sé que no es buena idea intentar ganar una discusión contigo. Me alegra saber que puedes aprender, Shirou. Aunque te cueste mucho esfuerzo. Veo que todavía disfrutas divirtiéndote a mi costa, se quejó. Pero, Shirou. Es lo que más me gusta del mundo, sonrió Caster como la bruja que era. Esta era la mujer de la que se enamoró. No se arrepintió de nada. Al mismo tiempo. Ubicación no revelada. Siempre que no la enviaban a una misión, Karen Hortensia pasaba sus días en oración silenciosa y contemplación silenciosa. Con su innata capacidad empática, Karen estaba a punto de ser una telépata de pleno derecho, al nivel de quienes inquietaban a los demás. Por ello, era una especie de paria incluso entre la gente de la agencia de entierros. Que las emociones se revelaran era una debilidad, y a nadie le gustaba ser débil en el mundo iluminado por la luna. Además, en su mayor parte, la agencia de entierros era un grupo de individuos peculiares reunidos por conveniencia, más que por una fe común. Por lo tanto, esa era otra cosa que Karen no tenía en común con ellos. Había otros creyentes incondicionales como Karen entre sus filas, por supuesto, pero en última instancia a la agencia solo le importaba la capacidad y la voluntad de cooperar, independientemente de las motivaciones, hasta el punto de emplear incluso a algunas de las mismas criaturas que existían para erradicar. En resumen, era un manicomio que se mantenía bajo control únicamente gracias al poder absoluto de sus miembros de mayor rango. Aún así, Karen logró asustar a todos y cada uno de ellos. Para empezar, su fe era inquebrantable. Ninguna amenaza de daño físico la disuadía siquiera de actuar una vez que decidía que esa era la voluntad de Dios. Además, su tendencia a irritar a los demás, tanto intencional como involuntariamente, hacía que personas con mucha mayor jerarquía y poder se esforzaran por evitarla. Sin embargo, Karen seguía necesitando recibir información cada vez que surgía una misión para ella, por lo que hubo que enviar a alguien con ese propósito específico. Tal fue este caso.
La puerta de la capilla donde Karen se arrodillaba en oración silenciosa se abrió. Un hombre de pelo corto y puntiagudo, con el abrigo característico de los agentes de la agencia, entró. Sus ojos estaban ocultos por el reflejo blanco de sus gafas, pero no podían ocultar su ceño fruncido, aparentemente constante. Tenía un aura que hacía que las personas se apartaran de su camino tan pronto como lo vieran acercarse. Caminó hacia la monja que rezaba hasta que se detuvo justo detrás de ella, elevándose sobre su figura arrodillada. Sacó una mano del bolsillo de su abrigo y se acercó a ella. Hermana Hortensia, dijo con una voz delicada y suave que desmentía su apariencia. Disculpe la interrupción de sus oraciones, pero la dirección me envió a buscarla. Señor Dawn, saludó, levantándose y volviéndose hacia él. No me molesta en absoluto. Llevo un rato esperándolo. ¿Sabías que me enviarían, verdad? Preguntó con una sonrisa relajada. ¿Tuviste una visión? Para nada, rió Karen suavemente. Hay pocos más que enviarían en tu lugar y todos están cumpliendo con sus propias tareas actualmente. Ya veo. Dicho así, no hace falta un oráculo para explicar tu previsión. Se rieron entre dientes a costa de sus colegas. Aunque la mayoría se esforzaba por evitar a Karen, también había algunas excepciones. Personas a quienes no les importaba o incluso la seguían. Una de ellas era el hombre que tenía delante. Entonces, ¿han tomado una decisión? Sí, accedieron a permitirle continuar sin usar un catalizador, tal como lo solicitó. Ah. Entonces por fin entraron en razón. Creo que simplemente discutían entre ellos sobre quién tendría que convencerte de lo contrario, hasta que se dieron cuenta de que no había nadie dispuesto ni capaz, y por eso decidieron que dejarte hacer lo que quisieras era la solución más conveniente. La verdad es que parecen creer que les voy a morder o algo así, resopló. Creo que lo preferirían mucho más, comentó. Al menos, sabrían cómo lidiar con ello. ¡Qué brutal! En efecto, asintió el señor Dawn. Sin embargo, ya tienen todo preparado para el ritual de invocación. Entonces, guíanos, le dijo. Mientras caminaban por los pasillos de la agencia de entierros, Karen observó de reojo la marca borrosa en su mano izquierda. El símbolo de un sello de mando que se manifestaría plenamente al invocar a un sirviente. La prueba de que había sido elegida por el Santo Grial para participar en la competición por su posesión. No sería la primera vez que la Iglesia contara con la participación de uno de sus miembros en el conflicto. De hecho, tan solo 10 años antes, el supervisor actual y el hijo del anterior supervisor también habían sido seleccionados como participantes. A pesar de su cooperación con Tosaka Tokiomi, el segundo dueño de Fuyuki durante el conflicto anterior, no lograron obtener el Grial, que cayó en manos de Emiya Kiritsugu. Un hombre que se creía muerto poco después, hasta que su hijo adoptivo reapareció. Había cierta ironía en eso. Que Emiya Shiro apareciera poco antes de que comenzara una temprana guerra del Santo Grial. Karen lo vio como una señal de Dios mismo. Por otro lado, todo lo que sucedía era la voluntad del Señor a sus ojos, y lo aceptó sin la menor duda. Solo tenía una petición cuando se hizo evidente que iba a ser maestra en esta guerra del Santo Grial. Se negó a usar ningún catalizador. La Iglesia podía conseguir varios sin problema. Poseían numerosas reliquias de santos con las que podían invocar a uno de su elección. Sin embargo, Karen no tenía intención de hacer nada parecido. Ella, como siempre, dejaría que Dios proveyera para ella. Naturalmente, esto no le sentó muy bien a la alta dirección de la agencia de entierros, pero sabían que era mejor no discutir con ella. Así que discutieron entre ellos y luego cedieron al darse cuenta de que no tenían forma de coaccionarla. Así fue como Karen se encontró en una amplia sala con columnas de mármol blanco que llegaban hasta el alto techo pintado. Un círculo de invocación ya estaba inscrito en el suelo pulido con una solución plateada. 3 o 4 personas, magos empleados por la agencia, estaban de pie a un lado, hablando entre ellos en voz baja. La invocación de un espíritu heroico no era algo común en ningún caso, incluso para los practicantes de lo oculto. ¿Qué voy a hacer con la falta de maná?, preguntó Karen. No tengo circuitos mágicos. No tienes que preocuparte por eso. Los superiores han accedido a prestarte una reliquia adecuada que solucionará ese problema. Solo tienes que concentrarte en el ritual. Karen asintió. Las bóvedas de la Santa Iglesia rebosaban de varios artefactos dotados de capacidades únicas, iguales e incluso superiores al sudario de Magdalena, que usaba como único medio de defensa. Ella dio un paso hacia el círculo, deteniéndose justo en el borde del mismo. Juntó sus manos frente a su pecho igual que lo hacía cuando oraba, porque eso era exactamente lo que iba a hacer.
Los futuros maestros no invocaban a sus sirvientes ellos mismos. El Santo Grial mismo extraía al espíritu heroico del trono. El círculo de invocación simplemente proporcionaba las coordenadas para que el sirviente se materializara y contenía el exceso de energía. El maestro solo servía para proporcionar al sirviente un ancla en el mundo de los vivos y, en la mayoría de los casos, una fuente de energía para luchar. A menos que se conocieran las instrucciones para que el Grial invocara a un sirviente de una clase específica, el cántico carecía por completo de importancia. Los magos se aferraban a la tradición por orgullo, pero Karen no tenía tal cosa. No recitaba conjuros. Nunca lo hizo ni lo haría. Sus labios solo pronunciaban oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El círculo de invocación se iluminó con luz, mientras la energía se fusionó en su centro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La energía seguía acumulándose y la luz se volvió tan intensa que los espectadores tenían que entrecerrar los ojos para ver. Karen no tenía esos problemas. Tenía los ojos cerrados. No necesitaba ver para creer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Un rayo estalló dentro del círculo, perfectamente contenido dentro de sus límites. La presión aumentó hasta detenerse frágilmente. Como una burbuja a punto de estallar. Amén. Se escuchó una explosión ensordecedora cuando la burbuja explotó y el aire salió de ella provocando que el polvo llenara el área del círculo de invocación. Unos pasos detrás de ella, el señor Dawn se ajustó las gafas y se alisó la ropa, mientras Karen miraba fijamente al frente. Poco a poco el polvo se disipó y pudo distinguir una figura parada en el medio del círculo. Entonces, tú eres mi maestro, dijo la figura mientras avanzaba. Karen inconscientemente dio un paso atrás. La figura encapuchada y vestida de negro se alzaba sobre ella. Era claramente masculina, pero eso era todo lo que podía decir sobre su apariencia. Su forma estaba claramente definida, podía verlo, pero no podía describir, ni siquiera mentalmente, su aspecto, más de lo que podía hacerlo con una nube de humo. Sin embargo, esa no fue la razón por la que dio un paso atrás. Su capacidad empática, al parecer, funcionaba igual de bien con los sirvientes que con los humanos, y lo que sentía de él la hizo retroceder por instinto. ¿Qué había respondido a su oración? Ciertamente no era un agente del Señor. ¿Oh sí? Desde debajo de la capucha, sus ojos la miraban fijamente. Era lo único que ella podía distinguir con claridad de su rostro. Eran ojos de un gris vacío y opaco. Su respuesta fue breve y parecía venir del mismo abismo del que había salido. Sirviente vengador. A sus órdenes, maestro. De esta forma, la quinta guerra del Santo Grial se desvió aún más del camino previsto. Cuando Ryder regresó a casa a la mañana siguiente, era más tarde de lo habitual. Le había llevado toda la noche y buena parte de la mañana calmar su sed de sangre. Tras aparcar la moto en su sitio, fue a la sala, donde encontró a Caster sola. La bruja de la traición tomaba té tranquilamente mientras veía los dramas matutinos en la televisión. Esa imagen fue lo suficientemente surrealista como para hacer reflexionar a Ryder, pero la sacó de su letargo al notar que su porción de desayuno seguía servida en la mesa. Caster no parecía interesado en reconocer su presencia, ni su notoria ausencia en el desayuno. A Ryder le habían dicho que era libre de hacer lo que quisiera, sin embargo, no pensó que no habría ninguna explicación que dar por una partida abrupta. Por otro lado, Caster sabía exactamente quién y qué era Ryder. Aunque de forma diferente, ambos sufrían los caprichos de los dioses. No había muchas explicaciones que uno pudiera darle al otro al respecto. Sin embargo, eso, a su vez, significaba que Miyashiro también estaba al tanto de su condición. Considerando su propia interacción con un apóstol muerto, ella no pensó que eso le molestaría, pero ahora que el gato había salido de la bolsa, se preguntó qué exactamente lo había llevado a llevar a un vampiro novato a su casa y alimentarlo con su propia sangre. Pero esa pregunta tenía que esperar para otra ocasión. No le preguntaría a la bruja sobre eso, ni sobre nada que no fuera estrictamente necesario. Francamente, no le gustaba Medea. No se habían hecho nada en vida, pero, ¿y cómo una persona con un pasado tan oscuro como el de Caster pudo ser tan feliz? No era que Ryder sintiera envidia, sino más bien una auténtica confusión. Empezaba a ser algo habitual desde su abrupto cambio de jefe. Sin embargo, por el momento no podía hacer nada al respecto, así que Ryder se sentó en silencio y comenzó a comer la comida que amablemente le habían servido.
Finalmente, mientras comía, ella también se vio atrapada viendo la televisión con su compañero espíritu heroico. Era una extraña y silenciosa aceptación la que compartían. O quizás, simplemente se ignoraban mutuamente. Originalmente, estaban destinados a luchar a muerte. Sin embargo, ahora compartían la misma comida, el mismo techo y el mismo amo. Honestamente, Emilia Shirou parecía existir con el propósito expreso de desafiar las expectativas de Rider. A diferencia de Shinji, cuyo funcionamiento era bastante sencillo, Emilia Shirou era una rareza. Para empezar, mantenía una relación íntima con un espíritu heroico. Eso era, en sí mismo, algo notable. En general, los espíritus heroicos no se impresionaban fácilmente, y menos aún alguien como la bruja de la traición. ¿Qué veía la ex princesa de Kolkida, una mujer maldecida por los dioses y despreciada por su esposo, en un joven como Emilia Shirou? Es cierto que Rider estaba intrigado por el poder. Hablando de su maestro, se suponía que debía acompañarlo a la escuela todos los días, pero apenas había empezado cuando ya había fracasado en su tarea. Además, debía acompañarlo a buscar a Shinji después de clases. Quizás ya era hora de que ella asumiera un papel más activo para intentar descifrarlo. La jornada escolar transcurrió como era de esperar, con Shirou sentado en sus clases, tomando apuntes diligentemente. Comparado con lo que solía hacer durante el día, la escuela le pareció un trabajo ligero, por no decir un completo relax. Era quizás el único aspecto de su vida que era remotamente normal. Por supuesto, con su suerte sabía que eso tampoco duraría mucho y tuvo un primer presentimiento de ello cuando, hacia el final de la jornada escolar, escuchó el ruido de una motocicleta que venía de afuera de las instalaciones de la escuela. Intentó decirse a sí mismo que no era ella, intentó engañarse pensando que debía haber al menos otra persona llegando a la escuela con una motocicleta. Emilia. Gritó un estudiante. Parece que una de tus amigas te está esperando. Shirou dejó caer su cabeza sobre el escritorio sin contemplaciones, mientras todos los demás hombres en el aula lo miraban con ojos asesinos. ¿La había hecho enojar de alguna manera? ¿Era una venganza? Tenía que serlo. No se le ocurría otra razón. Rider, dijo Shirou a modo de saludo. Creía que habíamos llegado a un acuerdo. Rider miró hacia donde estaba parada, y luego a la puerta de la escuela detrás de Shirou. Esto no es parte del terreno de la escuela, ¿verdad? El ojo de Shirou se crispó. De hecho, le había dicho que si quería ser guardia en la escuela, debía hacerlo en forma espiritual. Lo dijo porque no podía disfrazarla como Tosaka lo había hecho con saber. Rider no parecía para nada una estudiante de preparatoria. Sin embargo, Rider malinterpretó lo que quería decir, tomándose sus palabras demasiado al pie de la letra, o simplemente decidió seguirle la corriente. Quizás esta era su idea de vengarse por ganar su única pelea. Realmente parecía que el orgullo de un espíritu heroico no era algo con lo que se pudiera jugar en lo más mínimo. Olvídalo, suspiró y extendió la mano. Las llaves. Rider se movió inquieta, claramente incómoda con la idea de renunciar al control del vehículo que había llegado a considerar suyo. Si te he disgustado, Masgosu, y Shirou dijo al ver cómo su expresión se volvía cada vez más disgustada con cada apelativo que intentaba, te pido disculpas. ¿Llaves? Insistió, deletreando la palabra lentamente. Había aprendido algo estando cerca de Caster, y era que si no trazaba un límite y lo mantenía, nunca lo vería. Si quería seguir interactuando con múltiples espíritus heroicos testarudos, tenía que derrocar la ley. Si no lo hacía y permitía que todo se descontrolara, jamás volvería a controlar nada. Esta no era una situación en la que pudiera permitirse la indiferencia. Rider hizo la expresión más parecida a un puchero que jamás la había visto hacer hasta ahora, pero aún así diligentemente le entregó la llave. Él los tomó y se puso el casco que ella había traído para él antes de sentarse a horcajada sobre la bicicleta, luego Rider hizo lo mismo detrás de él, envolviendo sus brazos alrededor de su torso. La bicicleta se alejó a toda velocidad bajo las miradas envidiosas de los estudiantes varones de Omurahara. Bueno, pensó Rider mientras su maestro conducía la motocicleta por las calles de Fuyuki, eso salió mal. Ella fingió no haber comprendido su orden de acudir a su escuela solo en forma espiritual con el único propósito de molestarlo y ver cómo reaccionaba ante su desafío. Él usó la mínima autoridad para castigarla, pero aún así la castigó. Eso fue bueno y mejoró su opinión sobre él. Era fuerte y capaz. Ella ya lo había visto, pero fuera del combate parecía capaz de hacer lo que quisiera con él y ni siquiera se defendía. Eso habría supuesto un problema. La capacidad de combate no se traducía necesariamente en capacidad de liderazgo.
De hecho, no había una correlación directa entre ambos. Le complacía ver que no era un cobarde y que podía y quería mantener una buena disciplina. Ella podría respetar eso. Independientemente de lo que se dijera sobre sus circunstancias actuales, Emilia Shirou era un mejor maestro de lo que Shinji alguna vez fue, y no simplemente porque este último no era un mago mientras que el primero no lo era. Para empezar, Shirou no la veía como prescindible, y si su relación con Caster era una indicación, no era solo porque su parámetro para la victoria incluía su supervivencia hasta el final. Trataba a los sirvientes como personas, no como bienes. Era por la influencia de Caster sobre él. No, si así fuera, no tendrían ninguna relación. De hecho, Caster ya lo habría matado o lo habría convertido en su títere. Así era él. Y luego estaba el pequeño vampiro. Eso era algo que Ryder no entendía. Un apóstol muerto era un monstruo que se alimentaba de humanos. Beber sangre era necesario para su propio sustento. Seguramente lo sabía, así que ¿por qué la protegía? ¿Por qué alimentarla? ¿Por qué siquiera entrenarla? ¿Acaso no entendía que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en un completo monstruo y que todo lo bueno que había hecho por ella se usara en contra de los demás? ¿Cuáles fueron exactamente sus motivos? Ryder no pudo encontrar una respuesta al llegar a su destino. Pedazo de chatarra. Maldijo Shunji mientras las esferas de acero de su máquina de pachinko caían al fondo sin dar un solo premio. Mierda. Tengo una suerte pésima. Últimamente, Shinji se pasaba el día así, jugando al pachinko o perdiendo el tiempo a diestro y siniestro, durmiendo en casa de un tipo que le debía dinero. Sin nada mejor que hacer, se aferraba a la diversión sin sentido de este tipo de juegos. Por desgracia, su suerte nunca fue muy buena para empezar, por lo que gastar dinero en un juego de azar fue simplemente otra mala elección en una larga serie de decisiones similares en su vida. En cualquier caso, estaba tan absorto en lo que hacía que no se dio cuenta de que la persona sentada junto a la máquina se iba y otra ocupaba su lugar. Ignoró todo lo que le rodeaba y siguió jugando. A su lado, el recién llegado empezó a ganar partida tras partida al mismo ritmo que Shinji las perdía. Mientras su pila de cajas de bolas de acero menguaba, a su lado se formaban como una torre. Matou Shinji nunca fue de los que tenían una actitud filosófica respecto a la buena suerte de los demás y se dedicó a darle un poco de tranquilidad al hijo de puta. Oye, idiota, ¿por qué no vas a algún lado? Emilia. Emilia lo miró mientras la máquina de pachinko pagaba otro premio mayor. Me preguntaba cuándo me notarías, respondió la pelirroja, claramente sin apartar la vista de Shinji. ¿Cuánto tiempo juegas a esto al día? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Espera, ¿me estás diciendo que has estado jugando sin prestar atención todo este tiempo? Bueno, dijo mirando la pila de bolas de acero que había acumulado, la verdad es que no me interesaba, pero en estos establecimientos no ven con buenos ojos a la gente que ocupa espacios sin jugar. Aunque, ambos miraron al dueño detrás del mostrador, quien sostenía su cabeza con desesperación al ver las ganancias de Shirou. Creo que hubieran preferido dejarme sentar gratis. Sí, claro, coincidió Shinji. Espera. Olvídate de eso. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Qué más? Vine a buscarte. ¿Para qué? Preguntó. No me queda nada más que llevarme. Sí, no voy a tener esta conversación aquí. Hablemos afuera, dijo Shirou, levantándose de su asiento y saliendo. Shinji miró hacia la puerta, la pila de premios de Shirou que había dejado atrás y su propia máquina. Mierda. Mi suerte no puede empeorar hoy. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Shinji después de alcanzar a Shirou en el callejón junto a la sala de pachinko. Pregunté por ahí, respondió Shirou con naturalidad. No es que te esforzaras demasiado en ocultarte. Sí, da igual, resopló. Entonces, ¿para qué has venido hasta aquí? ¿Has cambiado de opinión sobre terminar el trabajo? Vuelve a la escuela, Shinji, dijo Shirou, negándose a dignificar esa pregunta con una respuesta. ¿Ah? ¿Qué te importa si voy a la escuela o no? Preguntó Shinji desafiante. Primero, pienses lo que pienses de mí, eres mi amiga. Si te saltas más días, retrasarás un año, explicó Shirou. Segundo, Sakura se preocupa por ti. ¿Sakura qué? Preguntó Shinji con incredulidad. Sabes que sí, insistió Shirou. Mira, no quieres volver a casa y está bien. Cuanto más lejos estés de Magi, mejor, pero eso no es motivo para comprometer tu educación. Si prefieres irte de Fuyuki y mudarte a otro lugar, puedo arreglar algo, pero al menos deberías avisarle a Sakura de tu decisión. ¿Qué harás si no lo hago? Preguntó Shinji, con ojos indescifrables mientras apartaba la mirada. Nada.
No estoy aquí para decidir tu vida, Shinji. Estoy aquí porque me preocupa que tomes decisiones de las que luego te arrepientas. Joder, qué entrometida eres, Emilia. ¿Quién te ha preguntado algo? Shirou tampoco se molestó en responder esa pregunta. Bueno, dije lo que vine a decir. Le diré a Sakura que traiga tu bolso a la escuela. Con esas palabras, Shirou comenzó a irse. ¿Y si no aparezco? Le gritó Shinji, pero Shirou no se dio la vuelta y simplemente siguió caminando. Imbécil. Shinji no vio a Rider, en lo alto de uno de los edificios que los rodeaban, escuchando a escondidas la conversación. En cuanto él se fue, ella siguió a su maestro. Cuando Shirou llegó al estacionamiento, Rider ya estaba allí esperándolo, apoyado contra la pared al lado de su bicicleta e ignorando deliberadamente a los transeúntes que lo miraban fijamente. Todo salió como lo esperabas, Shirou. Preguntó Rider, aunque sabía perfectamente la respuesta. Podrías considerar trabajar en tu ocultamiento de presencia, le dijo su maestro, mirándola con una mirada ligeramente exasperada. Rider, a pesar de sí misma, se sonrojó levemente al ser sorprendida tan descaradamente con las manos en la masa. Mi clase no tiene esa habilidad, murmuró. Obviamente, respondió con humor, y luego cambió de tema. Shinji está bien, más o menos. Lo que haga de ahora en adelante es cosa suya. De cualquier manera, espero que no se quede así mucho más tiempo. ¿De verdad te preocupas por él?, observó Rider. Sí. Digan lo que digan de él, es mi amigo. Es natural que lo cuide, ¿no? Supongo, concedió Rider. No entendía cómo personas tan opuestas podían haberse hecho amigas. ¿Acaso Shinji había tomado una buena decisión en la vida, o Shirou se compadeció del otro chico? Esto último parecía más probable que lo primero, pero Rider no lo creía. De cualquier manera, no tenía ganas de insistir más. Ya se había metido con él 2 veces hoy. Insistir demasiado no serviría de nada. Además, no tenía prisa por comprenderlo. Había también otras personas que podían ayudarla en ese esfuerzo. Todo a su tiempo. Shinji no regresó a la sala de pachinko. En cambio, empezó a caminar por las calles, abriéndose paso entre la densa multitud del distrito de entretenimiento. Ya se había cambiado y se había embolsado las ganancias abandonadas de Emilia antes de irse. La basura de uno es el tesoro de otro, o eso decían. Sin embargo, sus pensamientos no se centraban en ganancias monetarias ilícitas de ningún tipo, sino más bien en el intercambio que acababa de tener. A Shinji no le conmovió demasiado el interés de Emilia por su bienestar. Era un entrometido. Siempre lo había sido. Shinji simplemente lo olvidó al enterarse de que su viejo amigo era un mago. Los celos lo calaron hondo y lo hicieron ciego a muchas cosas. Sin embargo, eso tampoco era el foco de sus pensamientos, sino más bien lo que había dicho sobre Sakura. ¿Por qué estaría preocupada por él? Si acaso, debería alegrarse de que se hubiera ido. Durante mucho tiempo, la había tratado con desprecio, en el mejor de los casos, y él era francamente abusivo el resto del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se preocuparía por él después de todo lo que hizo? No había razón. Sakura no era así. Él lo sabía. ¿O lo hizo? En el momento en que supo que Emilia era un mago, su percepción de él cambió por completo, distorsionada por las propias inseguridades de Shinji. Aunque lo negara a los demás, presumiendo constantemente de su estatus y grandeza, Shinji era plenamente consciente de su propia corrupción. Pensó que, al verse a sí mismo con claridad, también veía con claridad a los demás. Sin embargo, recibió un par de bofetadas metafóricas en los días anteriores. Había juzgado mal a Emilia 2 veces, pensando que era inofensivo antes y traicionero después, solo para descubrir que no era ninguna de las dos cosas. Si es así y si es así, ¿también juzgué mal a Sakura? Siguió repasando los recuerdos de los años que había pasado con ella, buscando una respuesta, pero no era algo que pudiera encontrar dentro de los confines de su propia mente. Se fundió con la multitud con solo sus pensamientos atormentados para hacerle compañía. Al mismo tiempo, en Italia, faltaba solo 1 hora para el amanecer, pero la llegada del sol aún estaba lejos. La lluvia tampoco ayudaba. El suave repiqueteo de las gotas de agua añadía otra capa de quietud a la ciudad eterna. Solo las farolas de la calle y los faros de los coches que pasaban atravesaban la noche y proyectaban luces y sombras sobre las antiguas calles adoquinadas. Al pasar un coche, iluminó brevemente una figura de pie entre 2 edificios, aparentemente buscando refugio del mal tiempo. Sin embargo, en lugar de golpearla, la lluvia la envolvió como si estuviera cubierta por un paraguas invisible.
Karen suspiró aliviada mientras el auto continuaba su camino, quitando sus luces y restaurando la oscuridad de su cubierta. ¿Qué otra opción le quedaba sino esconderse como una criminal? Ninguna. Hablar no funcionaría, lo había intentado muchísimo. Huir era su única opción, así que eso fue precisamente lo que hizo. Claro que era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de su ausencia y enviaran a alguien a investigar. A la Santa Iglesia no le gustaba ignorar las cosas, y a la agencia de entierros aún más. Sin embargo, por mucho que la buscaran, no encontrarían la respuesta que buscaban. Aunque Karen pudiera simplemente decírselo, no serviría de nada. Nunca lo haría. Me disculpo, maestro, dijo su sirviente telepáticamente. Todo esto es culpa mía. No deberías disculparte por eso, Vengador. Si hay alguien responsable de esto, ese soy yo. Te invoqué, ¿no? Sin embargo, protestó. Silencio. Tú solo preocúpate por hacer tu trabajo. Yo me preocuparé de llevarnos a nuestro destino. No será fácil. Japón está al otro lado del mundo, y la Iglesia vigilará todos los métodos de entrada, tanto oficiales como no oficiales. Tu dominio de lo obvio es asombroso, Vengador. Con una lengua tan malvada, maestro, no es de extrañar que terminaras convocando a alguien como yo. Supongo que este es el precio de mis pecados, sí. Burlarse de ti no es tan entretenido si eres tan dócil al respecto, se quejó Avenger. No es prudente que la gente de fe entretenga al diablo, bromeó Karen. Ese es un buen punto, si es que alguna vez he oído alguno, ya vienen, maestro. Si no quiere enfrentarse a ellos, le sugiero que nos pongamos en marcha. Bueno, entonces, vámonos, Vengador. A Japón. ¿A dónde nos espera el Santo Grial? Con una última mirada a las luces de la ciudad eterna, Karen se dio la vuelta y caminó más profundamente hacia el callejón, seguida por la sombra de su sirviente, ambos fundiéndose en la oscuridad y desapareciendo en la noche. La lluvia continuó cayendo hasta el amanecer, pero cuando salió el sol ya no había rastro de Karen Hortensia dentro de la ciudad de Roma. El día de la partida de Satsuki de Fuyuki se acercaba. Caster les informó que el quinto Servant había sido invocado en algún lugar fuera de la ciudad, y les faltaba solo un Servant para que se cumpliera el plazo que Tosaka le había dado al joven vampiro para abandonar la ciudad. Había muchos asuntos que atender para que regresara a su antigua escuela. Considerando su desempeño y su comportamiento cooperativo durante el último mes, la Iglesia había confirmado su disposición a seguir trabajando con Satsuki. De todos modos, no era la única apóstol muerto a su servicio. Shirou confiaba en que la organización, en su conjunto, no mentiría sobre el asunto solo para atacarla con desprecio. Sin embargo, eso no explicaría lo que harían individuos individuales en el campo de batalla, como ya lo había demostrado su experiencia directa. Afortunadamente, el entrenamiento de Satsuki había dado sus frutos. Ya no era la criatura indefensa que solía ser. A pesar de la superioridad física de los apóstoles muertos, ahora poseía un conocimiento fiable del mundo iluminado por la luna, entrenamiento y experiencia real en combate, y finalmente una habilidad de paso con refuerzo y proyección. Además de todo eso, se vio fortalecida por los códigos místicos que Shirou le había creado. Un traje completo que le ofrecía protección contra diversos factores y un par de guanteletes con garras que se adaptaban mejor al estilo de lucha que había desarrollado entrenando cuerpo a cuerpo contra Shirou, así como a su nueva naturaleza depredadora que otras armas. Sin embargo, toda esta preparación no ayudó a Satsuki a sentirse más segura cuando se vio acorralada por la guapísima sirviente de la montura. El espíritu heroico era mucho mejor que cualquier cosa que Satsuki pudiera lanzarle. Habría estado bien con eso, ya que aún era una novata en el mundo iluminado por la luna, pero ¿acaso Rider tenía que ser superior a ella también en apariencia? La vida era simplemente injusta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la vampira, mientras buscaba una posible ruta de escape, si fuera necesario. Se recordó que podía atravesar una pared si fuera necesario. Quisiera hablar contigo sobre el maestro, quiero decir, Emiya Shirou. Satsuki frunció el ceño. ¿Y qué hay de él? ¿Por qué protege a un monstruo como tú?, preguntó Rider sin rodeos. No me llames así. No soy un monstruo, objetó Satsuki. Si lo eres, o te convertirás en uno algún día. A menos que te maten primero. Seguramente lo sabes, y él también. Entonces, ¿por qué te protege? Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no vas a preguntarle? Satsuki le tenía miedo a la otra mujer, pero ya no era alguien que simplemente sufría abusos y se quedaba callada.
Su tiempo en casa de los Emilia había mejorado enormemente su autoestima y, le gustara o no, seguía siendo una depredadora reencarnada. Porque me interesa más tu respuesta, objetó Rider. Satsuki abrió la boca para responder, pero se detuvo a mitad de camino. Rider tenía razón. Satsuki algún día se convertiría en un monstruo simplemente por haber sobrevivido más allá de la vida humana. Le habían explicado que, si bien el cuerpo podía conservarse perpetuamente, no había forma de prevenir el deterioro del alma. Con el tiempo suficiente, se perdería a sí misma y se convertiría en otra cosa. Alguien más, mientras sus impulsos vampíricos se intensificaban cada vez más. Había aprendido eso justo después de que él la salvara, así que no se preguntó por qué la había salvado. ¿Por qué había luchado contra un ejecutor invencible? ¿Por qué la había acogido en su propia casa, la había cuidado y fortalecido cuando el desenlace lejano sería obviamente una tragedia? ¿Estaba loco? Racionalmente, podía entender por qué la iglesia la aceptaba. Era carne de cañón y la derribarían en cuanto se pasara de la raya. Era una herramienta práctica y prescindible que nadie echaría de menos una vez rota. Sin embargo, Shirou no había ganado nada ayudándola. De hecho, estaba en desacuerdo con su importante aliada en la guerra del Grial porque se había aliado con ella. ¿Por qué haría algo así? Ni siquiera lo pensaste, concluyó Rider mientras el silencio se prolongaba incómodamente. ¿Y a ti qué? Espetó Satsuki. ¿Por qué te importa? Al ver que no obtendría una respuesta, Rider se giró para irse, no sin antes responder en un susurro. Porque yo también soy un monstruo. Satsuki permaneció allí de pie, quieta, mucho tiempo después de que el Servant se hubiera ido, 100 preguntas por segundo disparadas a través de su mente sin nadie cerca que pudiera responderlas. El bosque en las afueras de Fuyuki tembló cuando varios árboles robustos volaron en pedazos. A poca distancia, Shirou aterrizó sobre ambos pies, deslizándose hacia atrás hasta que se detuvo contra el tronco de un antiguo roble. Uf. Suspiró, mirando la destrucción que había causado, esta vez sin hacerse daño significativo. Supongo que esto es lo mejor que puedo hacer. Le había llevado varias docenas de intentos perfeccionar esta técnica, si es que así se la podía llamar. El poder destructivo de un Kansou roto y un Bakuya, usados en perfecta sincronía, era mucho mayor que la suma de sus partes. Ahora que podía controlarlo a su antojo, se sentía seguro de poder emplearlo en un combate real. Honestamente, tenía una idea en mente que implicaba usar conjuntos adicionales de espadas casadas al mismo tiempo, pero algo así requería mucha más práctica de la que razonablemente podía dedicarle en ese momento. La guerra estaba a punto de comenzar, esta vez de verdad. Parecía que habían pasado años desde que descubrió que la guerra del Grial tendría lugar ahora, en lugar de dentro de 50 años. Sin embargo, habían sucedido más cosas desde su encuentro con Caster que en la década anterior. Su propia participación en los asuntos del mundo iluminado por la luna aumentó hasta el punto de formar parte de la lista de la iglesia como combatiente voluntario. Su relación con la institución con sede en Roma era medianamente cordial, a pesar de haber luchado con uno de sus principales ejecutores en defensa de uno de sus enemigos jurados. En verdad, las cosas no eran nada sencillas en el mundo iluminado por la luna. Excepto por la técnica que acababa de dominar. Era imposible ser más sencillo, hasta el punto de que sabía que Caster le haría pasar un mal rato si alguna vez la usaba en combate frente a ella. Sin embargo, le faltaba nombre, y eso no serviría. Aunque gritar el nombre de una técnica sonaba a manga shounen, las habilidades de combate basadas en la hechicería tenían un componente de autohipnosis que se facilitaba al pronunciarlas, como cualquier otro hechizo. Teniendo esto en cuenta, tuvo que inventar un nombre para esta técnica, que reflejara su naturaleza. No podía ser algo aleatorio. Creo que lo entiendo, dijo después de un rato. Sí, suena genial. Tras completar esta tarea con éxito, Shirou empacó sus cosas y regresó a la ciudad. Era el turno de Medea de preparar la cena, y se enfadaría mucho con él si llegaba tarde. Tener una bruja como maestra y amante era una experiencia abrumadora la mayor parte del tiempo. No. Aún no me arrepiento. En la seguridad de su taller, Tosaka Rin hojeaba las páginas de un discreto cuaderno, de los que tenía docenas por toda la habitación. Su contenido detallaba diversos temas, desde la calidad de las joyas en el mercado hasta complejas teorías místicas que había desarrollado ella misma. El que estaba examinando era único en su género, pues contenía todo lo que Rin sabía sobre Emilia Shirou.
Desde que supo que era un mago, Rin comenzó a recopilar toda la información posible sobre él, preparándose para aprovechar al máximo sus habilidades o para derrotarlo si fuera necesario. Creía tener una idea bastante clara de lo que podía hacer, hasta que descubrió que podía unirse a la caza de apóstoles y mantenerse a la altura de los mejores de la iglesia. Por más que lo intentara, no entendía cómo un mago de primera generación podría aportar algo valioso contra oponentes tan peligrosos, pero lo descubrió rápidamente después de que lograra asestarle un golpe a saber, precisamente a él. Desde entonces, Rin había estado reevaluando todo lo que sabía sobre él a la luz de su elemento y origen alineados. Anteriormente, consideraba que su decisión de usar la hechicería como lo hizo era un desperdicio de su potencial. Había presenciado de primera mano lo decidido e ingenioso que podía ser, y pensaba que sería un desperdicio de un mago por lo demás perfectamente bueno. Ahora comprendía que probablemente no había mejor campo de aplicación para sus talentos que el que él había elegido. Después de todo, ¿qué mejor lugar podría haber para una espada viviente que el campo de batalla? Fue una excelente manera de explicar por qué era tan fuerte a tan temprana edad, a pesar de no haber heredado una cresta. Una especialización tan alta era tan poderosa en su campo de aplicación como incapacitante sin ella. Incluso con Caster como maestro, nunca llegaría a ser un mago de primera. Su propia naturaleza se lo impedía. En resumen, estaba hecho para la lucha. Era irónico, ya que era un amante de la paz inconmensurablemente. Un mago con una gran inclinación a la batalla y un corazón de oro. ¿Quién lo hubiera pensado posible? En resumen, concluyó que era lo mejor. No podía haber mejor combinación de talento y carácter. El poder extremo al servicio de los demás era algo con lo que Tosaka Rin, como segunda dueña de Fuyuki, podía vivir. Con esa conclusión, de repente se dio cuenta de que él llenaba todas las casillas que ella había puesto en su mente para ser el futuro padre de su heredero. Era un mago, lo que implicaba poseer los genes adecuados para transmitir, a la vez que no le interesaba en absoluto adquirir más misterios, lo que invalidaba por completo la cuestión de en qué línea de investigación debería centrarse un eventual heredero. Un tema con el que las familias de magos debían lidiar las pocas veces que se fusionaban. Además, era una persona genuinamente agradable, algo difícil de encontrar entre los humanos en general, y mucho menos entre los magos. Por último, la foto suya que había conseguido en la escuela decía mucho sobre su condición física. No es que necesitara verlo para creerlo. Su actuación contra saberlo decía todo. Como mago, la conclusión lógica lo catalogaba como un marido de primera. Por eso empezó a golpearse la cabeza contra la mesa en cuanto dejó el bolígrafo que había usado para escribir esas palabras. ¿Cómo voy a volver a mirarlo con seriedad? Se preguntó, sosteniendo su cabeza con consternación y con el rostro tan rojo como su camisa favorita. Debido a su dura crianza, Rin no era propensa a estallidos emocionales, sobre todo en público. Solo se dejaba llevar en la absoluta privacidad de su taller. Fue una pena que, en su vergüenza autoinducida, olvidara momentáneamente que había otra persona con acceso ilimitado a su taller. Fue aún más lamentable que estuviera demasiado absorta en sus emociones como para oírla bajar las escaleras, justo cuando Saber estaba prácticamente de pie junto a la mesa, mirándola con expresión preocupada. Rin. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Saber. Gritó Rin con todas sus fuerzas, poniéndose de pie de un salto y tirando su silla al suelo. ¿Qué haces aquí abajo? No respondías. ¿Qué te pasó? Nada. Respondió con demasiada vehemencia como para tomarla al pie de la letra. También se delató al mirar el cuaderno, aún abierto por la página con la frase incriminatoria. Saber tenía años de experiencia descifrando mentiras y engaños, por lo que, cuando la mirada de Rin se desvió hacia la mesa, la suya también. Habría tenido que estar ciega para no ver las palabras escritas junto a la imagen de Emilia Shirou sin camisa. Dijo Saber al darse cuenta de lo que preocupaba a su maestro. Tomó el cuaderno y lo hojeó. Ya veo. Quizás no sea el momento ideal para tomar esta decisión, pero aún así lo apruebo, maestro. Si antes la cara de Rin estaba roja, ahora estaba fluorescente. No saques conclusiones precipitadas. Fue solo una consideración, nada más. Entiendo, dijo Saber, asintiendo imperturbable. Sin embargo, mantengo mi palabra. Emilia Shirou sería un buen compañero para ti. No deberías sentirte avergonzado. Sin embargo, te sugiero que esperes a que termine la guerra antes de tomar una decisión definitiva. Ya lo pensaba. Espera, no. No pensaba hacer nada en absoluto. Todo esto es solo una hipótesis.
Protestó Rin, arrebatándole el cuaderno a saber. No hables de esto con nadie. No se lo diré a nadie, maestro, asintió Saber con cara seria, aunque una leve sonrisa tiró de sus labios. Rin deseó que un agujero se abriera espontáneamente bajo ella y la tragara por completo. Ni en sus fantasías más salvajes, por pocas que fueran, se le hubiera ocurrido hablar de este tema con nadie. Y menos con la mujer que le gustaba. Había realmente más cosas en el cielo y en la tierra de las que ella soñaba en su filosofía. Cuando Shirou finalmente llegó a casa, Rider y Satsuki estaban notoriamente ausentes en la mesa. ¿Pasó algo? Le preguntó a Medea. Tanto Satsuki como Rider dijeron que no cenarían con nosotros esta noche. Supongo que tiene algo que ver con la conversación que tuvieron antes. ¿Conversación? ¿Sobre qué? Preguntó Shirou. ¿Me tomas por alguien que escucha a escondidas? Preguntó Medea, desafiante. Shirou simplemente arqueó una ceja en respuesta. Bueno, la verdad es que no necesitaba escuchar para saber de qué hablaban, y Medea hizo un puchero. No hay muchos temas de conversación que Rider y Satsuki tengan en común más allá de beber sangre y Emiya Shirou. Lo cual, desde la perspectiva de Satsuki, bien podría ser solo un tema. Reconoció Shirou. Supongo que debería haberlo previsto. Probablemente sí. Aunque probablemente no los veas así al principio, así que es de esperar. ¿Por dónde es ese camino? Preguntó frunciendo el ceño. Como monstruos, Shirou respondió Medea brutalmente. No son monstruos, objetó. No por ahora. Sin embargo, Satsuki vivirá lo suficiente para convertirse en uno o morirá antes, mientras que Rider ya lo fue en el pasado y, con el tiempo, volverá a ese estado. El futuro no está escrito en piedra, protestó Shirou. Y el pasado tampoco tiene por qué repetirse. Como dije, no lo ves así, lo cual me parece perfecto. No estaría aquí si tu opinión sobre los demás estuviera influenciada únicamente por su historia. No es algo exclusivo tuyo, lo admito, pero es tan inusual que seres excepcionales como Rider podrían no haberse topado nunca con alguien como tú. En resumen, Rider cree que tienes un motivo oculto y está intentando descubrirlo investigando tu entorno. Ah. Sí, supongo que tiene sentido, respondió Shirou, considerando sus interacciones pasadas con Rider. Así que en realidad lo estaba provocando. Bueno, no puedo hacer nada al respecto. Ah, ¿sí? Pensé que te molestaría más, dijo Medea con cierta sorpresa. No creo que haya a nadie a quien no le moleste que malinterpreten su personaje, pero si hiciera algo para convencerla, solo parecería que estoy intentando reforzar un engaño inexistente. Ahí está, coincidió Medea. Además, no preocuparte por lo que piensen los demás y hacer lo que te dé la gana es muy propio de ti. Si lo dices así, pareceré un idiota. Ya sabes lo que dicen, querida, dijo Medea con una sonrisa. Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Y yo también te amo. Shirou dijo con expresión seria, provocando una carcajada en ella. Esta mujer mordaz fue de quien se enamoró. Merece totalmente la pena. Luego proceden a cenar solo ellos dos, intercambiando bromas divertidas e insinuaciones ligeramente vergonzosas. Fue un buen momento. La última vez que lo experimentarían en mucho tiempo. Tal vez sabiendo que sería una terrible idea sorprender a un mago que era considerado en gran medida igual a algunos de sus ejecutores de primer nivel, y que tenía el respaldo de más de un sirviente, los emisarios de la iglesia llamaron directamente a su puerta temprano a la mañana siguiente. ¿Emiya Shirou? Preguntaron, aunque sabían perfectamente que era él quien abría la puerta. Seguramente el delantal que llevaba no los desconcertaba tanto. Nos gustaría hablar. ¿Nos dejaría entrar a su casa? Claro, respondió, preguntándose qué era todo aquello. Siempre que querían que trabajara, simplemente lo llamaban por teléfono. Para que varios hombres de aspecto adusto se presentaran en su puerta, algo grave debía de haber ocurrido. Pase, por favor. El grupo cruzó la puerta, y sus numerosos campos fronterizos, con una expresión de inquietud apenas disimulada. Aunque no era miembro de la Torre del Reloj, Shirou seguía siendo un mago, y eso era más que suficiente para que desconfiaran de él. Lo que dio origen a la pregunta de qué pudo haber sucedido para que vinieran a buscarlo en persona. ¿Quieren un té? Preguntó después de acompañarlos a la sala de estar. Gracias, pero no, dijo el hombre corpulento que claramente lideraba el grupo. Iré directo al grano, si no le importa. Está bien. Dámelo, asintió Shirou. ¿Has visto o escuchado de la hermana Hortensia recientemente? Preguntó. ¿Hortensia-san?
La última vez que la vi en persona fue cuando me invitó a unirme a la iglesia. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Los invitados se miraron unos a otros, como si estuvieran manteniendo una conversación entera a través de miradas. Se busca a Karen Hortensia por haber robado una reliquia invaluable de la fe hace unas noches. Gracias a su conocimiento de nuestra organización, logró escapar de nuestras instalaciones y eludir su captura. Desconocemos su paradero. ¿Qué? Casi gritó Shirou. Es ridículo. Toda la maldad de esa mujer está en su lengua. Jamás robaría. Y menos a la iglesia. Por eso nos hacen creer que existen circunstancias atenuantes en sus acciones. Lo cual, a su vez, explica por qué se la busca con vida para interrogarla. Sin embargo, el hecho es que robó una reliquia y la estamos buscando. Y viniste a mí, ¿por qué? Ella fue quien propuso tu nombre para unirte a nuestra organización y quien avaló con mayor firmeza tu carácter. Eso significa que tiene una gran confianza en ti. Por supuesto, ella acudiría a mí en busca de ayuda, concluyó. Es una posibilidad, sí. Hasta que entendamos sus motivos, estaremos cubriendo todas las bases. Además, me estás diciendo que si alguna vez viene de compras por aquí, debería arrestarla y llamarte, añadió. Eso es obvio. Entiendo que usted es simplemente un consultor externo, por así decirlo, pero su cooperación en este asunto revelaría su fiabilidad. Cierto, suspiró. Supongo que hay un expediente con mi nombre en algún lugar de sus archivos, y apuesto a que todos lo leyeron antes de venir aquí. Todos asintieron, a regañadientes. Correcto. Bien. Y según ese archivo, ¿qué crees que haré si Hortensia San se presenta en mi puerta? Probablemente escucharás su historia y decidirás si sus acciones fueron correctas o incorrectas según tu propia moral. Dependiendo de esa decisión, la apoyarás o te opondrás a ella, independientemente de la posición que te coloque en nuestra organización o en otras. Sí, eso es bastante acertado, asintió. No sé qué tan confiable soy con ustedes, pero ahí lo tienen. El hombre dejó escapar un suspiro lento por la nariz. No era exactamente exasperación, sino más bien una resignación silenciosa ante un resultado esperado. Bueno, independientemente de eso, nuestra misión era informarle de las circunstancias. Ahora que lo hemos hecho, nos retiraremos de su hogar. ¿Seguro que no quieres quedarte a desayunar? Preguntó Shirou. No me importa cocinar para más gente. Es muy amable de tu parte, pero debemos rechazarlo de todas llenas. Va contra el protocolo aceptar comida o bebida de un mago, ¿entiendes? Es una pena, aunque supongo que es de esperar. En fin, gracias por venir hasta aquí solo para informarme. Los acompañó hasta la puerta y se marcharon en silencio, no sin antes decirles algunas palabras de despedida por parte del encargado. Entiendo que nada de lo que diga cambiará tu decisión sobre este asunto, pero debes saber esto. Es extremadamente difícil encontrar un hombre virtuoso entre los magos. Sería una gran lástima que terminaras siendo señalado como enemigo de la iglesia por ello. Gracias, pero todos debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones, sean cuales sean, respondió. Así lo haremos, asintió el otro. Adiós, Emilia Shirou. Rezaré para que la próxima vez que nos veamos, no sea como enemigos. Somos dos, asintió, antes de cerrar la puerta tras ellos. Caster regresó a su forma corporal junto a él en ese momento. ¿Qué opinas de esto? Le preguntó a su amante. No tengo ni idea, Shirou. Solo sé lo que me has contado de esa mujer. ¿Crees que vendrá a ti? No lo sé, respondió. Es rara, pero en el buen sentido. Alguien como ella no robaría para su propio beneficio. Sin saber qué la impulsó a hacer algo así, no tengo ni idea de qué hará. ¿Vas a buscarla? Preguntó Caster. No sabría por dónde empezar. Mi red de contactos no es ni de lejos tan extensa como la de la iglesia. Si no pueden encontrarla con todos los medios y recursos a su disposición, a mí no me irá mucho mejor. En otras circunstancias, lo intentaría, pero no con esa guerra del Grial acercándose. Lo siento, Shirou, dijo Medea con un dejo de tristeza. No te preocupes. Esa mujer sabe cómo valerse por sí misma. Seguro que estará bien. Digan lo que digan, es muy astuta y sabe cómo manipular a la gente para que cumpla sus órdenes. Parece mi tipo de mujer, dijo Medea con aprobación. Vamos, vamos. No es tan mala ni de lejos, bromeó, lo que le valió un fuerte tirón de orejas de Medea. ¡Ay! ¡Ay! Mensaje recibido. Me rindo. Me rindo. HMPH. Exclamó Medea, soltándolo. Si ya no dices cosas que me dan ganas de hacerte daño, hay un desayuno listo para servir.
Sí, señora, respondió Shiro obedientemente, volviendo a su tarea asignada, pero interiormente todavía preocupado por la monja astuta. Cuídate ahí fuera, Karen Nieve. La tierra estaba cubierta de blanco. El castillo en lo profundo del bosque era tan frío como silencioso. Aunque había mucha gente habitándolo, no era tan numeroso como para que pareciera que alguien vivía allí. De no ser por su impecable estado, cualquier visitante podría creer que estaba abandonado. El sonido de pasos rompió el silencio. Pasos largos y decididos resonaron por los pasillos del tercer piso del ala oeste. Pronto apareció una figura. Una chica que no debía de tener más de 14 años apareció tras una esquina, caminando hacia la habitación al final del pasillo. Era una criatura con rasgos de muñeca. Su largo cabello blanco enmarcaba un rostro de porcelana en el que se enmarcaban unos ojos rojos que brillaban con confianza, poder y un profundo resentimiento. Y Jasbiel von Einsvern. Hija olvidada del asesino de magos. Sacrificio nacido para la gloria de los Einsvern. Recipiente del Santo Grial. Había sacrificado su vida para que su familia pudiera cumplir su sueño centenario de recuperar la tercera magia perdida. Sin embargo, su tragedia solo ocurrió porque el miserable asesino de magos no cumplió su palabra y les dio la espalda a todos. Lo odiaba por eso. Lo odiaba porque había desechado la vida de su madre. Su anterior receptáculo. Lo odiaba porque la había abandonado a ella, a su propia hija, olvidando su existencia. Lo odiaba porque había acogido a otro niño y lo había criado en su lugar. Sin embargo, Emiya Kiritsugu, siempre decepcionante, había muerto solo por razones desconocidas, escapando así de su venganza antes de que ella pudiera llevarla a cabo. Él estaba muerto, pero su hijo no. De hecho, odiaba a Emiya Shirou, el chico al que nunca conoció, más que a su padre común. Sin vergüenza ni remordimiento, le había arrebatado lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. Le había robado a su papá. Por eso no lo perdonaría. Por eso lo vería muerto. No sabía con certeza si lo habían elegido maestro o no. De cualquier manera, antes del fin de la guerra, lo vería estrellado contra la pared. Su sirviente se aseguraría de ello. Con esos oscuros pensamientos en mente, entró en su habitación, una morada digna de una princesa. Fue solo otro insulto para ella, porque era todo lo contrario. A ojos de quienes la criaron, era solo una herramienta desechable. Nunca dudaron en retorcer su cuerpo para su propósito, sometiéndola a un procedimiento infernal tras otro, el más doloroso de los cuales había sido invocar a su propio sirviente. Su presencia siempre se cernía invisible tras ella, destrozándola con su mera existencia. Al entrar en la habitación, su mirada se posó en sus doncellas, Seiya y Leisrit. Las personas más cercanas a su familia y amigos. Leales hasta la exageración y siempre cariñosas, hasta el punto de resultar molestas a veces. Si a Díaz bien le quedaba algún atisbo de humanidad, era en gran medida gracias a ellas. Le dolía saber que no sobrevivirían al conflicto, al igual que ella. Es hora de irnos, declaró. No había vacilación en su voz, como tampoco miedo en los ojos de los otros dos homúnculos. Todos habían aceptado y se habían resignado a su destino hacía tiempo. No, resignación no era la palabra adecuada. Fueron creados con un propósito, por lo que cumplirlo era lo natural. Incluso si eso significaba su muerte. Todo está listo, Milady, confirmó ella, cerrando de golpe lo que quedaba de la maleta. Podemos partir cuando queramos. Muy bien. Lleva el equipaje a los coches. Estaré allí enseguida. Tras recibir la confirmación de las criadas, ella se quedó sola en su habitación, con la excepción de su protector invisible. Se tomó un momento para observar su habitación, su jaula dorada, ya que sería la última vez que la vería. Sus ojos se posaron en el espejo y en su propio reflejo. Parecía una adolescente, aunque en realidad rondaba los 20. Su cuerpo había sido retorcido para cumplir su función de recipiente. Otro crimen que atribuir a Kiritsugu y su hijo. Por su culpa, no solo tuvo que renunciar a su vida, sino que también se le negó el pleno desarrollo de su feminidad. Pero eso ya no era motivo de preocupación. Pronto saldaría todas sus deudas. Era el único deseo que le quedaba y lo vería cumplido, costara lo que costara. ¿Estás listo, Berserker? Le habló a la habitación aparentemente vacía. Apareció detrás de ella con un sonido místico. Su imponente altura casi lo hacía tocar el techo, y su figura era tan grande que apenas podía reflejarse completamente en el espejo de cuerpo entero. En su mano sostenía un arma de roca, tan grande como dos adultos. Su forma dentada recordaba más a un hacha que a una espada.
Su boca gigantesca, lo suficientemente grande como para arrancarle la cabeza a un hombre de un mordisco, se abrió de golpe. He estado, listo, durante meses, respondió con una voz retumbante, más parecida a un gruñido que a palabras. Un testimonio de lo mucho que le afectó la mejora de la locura que le estaba dando, a pesar de su fuerza de voluntad divina. Y Yasbiel asintió con firmeza y se marchó. Su sirviente la imitó, recuperando su forma espiritual tras un par de pasos. Si hubiera habido alguien más en la habitación al salir, lo último que habrían visto del gigantesco espíritu heroico habría sido el arco, igualmente gigantesco, que llevaba atado a la espalda. La puerta se cerró detrás de ellos y no volvió a abrirse nunca más.